Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Fútbol en Línea y esta sección distinta que traemos que llamamos La Conversa Futbolera en Fútbol en Línea, en un formato distinto, relajado y con personalidades de nuestro fútbol, que es lo más importante para que ustedes tengan una visión distinta, no solo de los personajes que van a estar y que están pasando por acá, sino también para que conozcan detalles del fútbol que pueden ser interesantes para consumo personal o para información que siempre es útil y poder entender de dónde estamos porque también de dónde venimos. Hoy les presento a quien es un personaje muy interesante y comparte con nosotros, que algunos a lo mejor han escuchado su nombre, otros lo conocerán, otros les sonará, y es un personaje del fútbol que lo ven en pantalla, que es Juan José Cheche Vidal, conocido en el fútbol y en el mundo del fútbol, y no me refiero al mundo venezolano, sino en el mundo del fútbol como Cheche Vidal. Y me permite, Cheche, que te presente, que te introduzca un poco para poner a la gente en contexto, porque se pueden decir muchas cosas de Cheche en el fútbol, pero que es una persona o un personaje que ha tenido distintas facetas en lo personal, en lo profesional, y en las cuales y en todas esas facetas les ha ido muy bien. Aquí tengo, y tú me corregirás si me equivoco en tu bio, lo que llamaban antes currículum, pero que ahora lo identificamos como bio. Fue exfutbolista, jugador de la Vino Tinto en los Juegos Olímpicos de 1980. El año anterior, en el 79, fue designado como el mejor futbolista de Venezuela. Era defensa, dicen que muy duro, algunos que jugaron contra él. Llegó como profesional a ser su carrera de fuera del fútbol, ingeniero mecánico con una maestría en educación en movimiento humano y tecnología aplicada al deporte. Cheche Vidal además fue encargado, y ahí fue cuando da su paso de lo profesional del fútbol a lo profesional digamos, en su carrera, pasa a ser vicepresidente de tecnología y miembro del comité gerencial en la organización del Mundial de Estados Unidos en el 94. Además, después de esto, fue, bueno, este cargo, hay que decirlo, o sea, este cargo significa llevar el control de todo lo que fue relacionado a todo lo que estuvo relacionado a las telecomunicaciones, a la computación electrónica en la organización del Mundial de USA 94, que a lo mejor Cheche nos puede agregar más después, pero es un mundial donde hay un paso importante en el tema tecnológico. Además, este trabajo en el Mundial lo llevó a ser el creador, al estar detrás de la creación de lo que es FIFA.com y bueno, y con su empresa en línea, que se llama la empresa con la que creo que arrancó esta FIFA.com, se convirtió además en el creador de los sitios o digamos, de los espacios de comunicación en línea de Conmebol, de la CONCACAF, de la Confederación Asiática de Fútbol, de la UEFA, de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, del Manchester United, del Barcelona Fútbol Club, entre otros. Además, su nombre ha sonado o sonó más fuertemente en Venezuela hace pocos años, encabezando un movimiento que se denominaba, ya lo vamos a saber, Fútbol Mejor, una agrupación de mentes distintas que quisieron entrar a la Federación Venezolana de Fútbol para desde ahí liderar un rescate y una transformación del fútbol venezolano, proyecto también que seguro vamos a entrar a conversar sobre si era o si es o si será. Cheche, disculpa toda esta larga introducción, pero creo que era justo hacerla para poner a la gente en contexto. Bienvenido a esta conversa futbolera en Fútbol en Línea y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Armandito. La verdad es que eh, cuando te escucho hacer esa presentación tan larga entiendo por qué a lo mejor tus videoyentes van a observar un cambio violento en mi imagen. Yo empecé esta entrevista siendo muy joven y como ven ahora hay un viejito aquí que está parado al frente de la cámara. La verdad es El que pelo blanco es lo que hace que uno parezca una edad que no es. y ya que uno deja que el pelo crezca por otros lugares donde antes no crecía y ya no crece donde uno quiere que crezca. Pero ciertamente fue un resumen bastante atinado de lo que ha sido mi trayectoria
deportiva. Si bien podemos revisar punto por punto después o durante esta conversación. Pero vamos a conocer al personaje futbolista, Cheche, que digamos son tus inicios con el fútbol. ¿Cómo te dio por jugar fútbol? ¿Cómo fue que llegaste a profesional en una época en la cual ser profesional rayaba a lo mejor en lo amateur sin tener desprecio por esa generación, pero no era el fútbol profesional que hoy conocemos como tal, inclusive en Venezuela, con todo y las limitantes que tiene? Yo no sé si puedes decir que no era el fútbol profesional. Yo creo que inclusive a lo mejor era hasta más profesional. El tema era que no estaba venezolanizado. O sea, yo entro en el fútbol muy temprano. Mi padre, hay que recordar, ¿no? Fue también vinotinto, fue el primer jugador de la selección vinotinto en un programa, en un partido oficial, en marcar gol en el Estadio Olímpico de Caracas, en los bolivarianos. Y luego fue presidente de la federación. Pero mi padre nació en Ciudad Bolívar, creció en Puerto Ayacucho y Puerto Páez. Entonces él viene a Caracas desde ahí y termina jugando fútbol creo que empezó con los Dos Caminos y después fue para Loyola. Entonces yo empecé desde pequeño viendo a papá con mi hermano mayor, Douglas, a jugar fútbol todos los partidos, y a los 11 años ya estaba jugando en el San Ignacio de Loyola. De ahí paso inmediatamente al Galicia, porque luego tenía una madre que era gallega. Y mi abuelo inclusive llegó a ser jugador del Sporting Guardés, el equipo de su pueblo, fue después directivo. Entonces yo tenía el fútbol por los dos lados. Y si bien jugué béisbol, y le pueden preguntar a Héctor Cordido, que a lo mejor conocen ustedes, si jugaba de verdad o no el béisbol. Sin embargo, yo me perfilé por el fútbol poco a poco, ¿no? Y a los 11 ya estaba jugando más fútbol organizado que béisbol organizado. Entonces comenzó una carrera, la verdad que fue meteórica, porque a los 11 años pasé a los 12 al Galicia, a los 13 ya creo que voy del Galicia al Central Madirense, pero ya a los 15 años ya estaba jugando selecciones juveniles y a los 16 años ya estaba jugando hasta en la primera categoría, amateur de Venezuela. A los 17 ya estaba en la selección, ya había debutado en el profesional, debuté en el Estudiantes de Mérida, en una Copa del Sol, y los invitados a ese torneo, invitados de honor como jugadores del Estudiantes de Mérida, uno era nada más y nada menos que Masiuskiewicz, sale bien el nombre, Masiuskiewicz era el apellido, no me sale Stanislao Masiuskiewicz, que fue considerado como uno de los mejores porteros de los mundiales, creo que por los 60 y 70. Era considerado como el portero del mundial. Y yo apenas tenía 17 años. Y me acuerdo que yo estaba considerando si firmaba o no por Estudiantes de Mérida. Y si bien hubo gente extraordinaria, como Pedro Quintero, que al día de hoy todavía lo recuerdo, fue muy amable cuando se me presentó. Pero yo me acuerdo que me llamó mucho la atención que me preguntaban si yo era brasilero. Y eso no me gustó, porque yo quería que supieran que era venezolano. Pedro Quintero lo puso todo bien en su lugar. Él fue, la verdad, fue un tipo extraordinario que me hizo sentir. Al día de hoy, yo quisiera, siempre he sentido que el Estudiantes de Mérida es donde yo comencé. Y creo que fue gracias a esa experiencia. Y bueno, de ahí volví a Venezuela y al año siguiente, a Caracas, perdón, y al año siguiente firmé con el Deportivo Italia. Ese año con el Deportivo Italia, a los 18 años, bueno, yo ya estaba en toda esta trayectoria, ya estaba en la selección, había jugado en la selección, fuimos a una gira con la selección juvenil, yo tenía apenas 15 para 16 años en Estados Unidos, después jugué el suramericano juvenil con 16 años, que por cierto debutado también Maradona en ese torneo, y apenas nos empataron. Argentina. Entonces luego ya empiezo a la selección olímpica, voy a la selección, a los centroamericanos del Caribe, 16 años en 1976 creo que fue,
y quedamos por primera vez en la historia medalla de plata en esos Juegos Centroamericanos del Caribe, que por cierto son los Juegos tipo olímpico más antiguos que existen en la humanidad de tipo regional. Sí. Mi padre había ganado la medalla de bronce anteriormente. Y entonces nosotros convertimos la primera medalla. Y luego 4 años más tarde, ya en La Habana, Cuba, en 1982 creo que fue, ya yo fui de co-capitán y ganamos la medalla de oro por primera vez en la historia. Esa misma selección quedó cuarta en el preolímpico de 1980 y al retirarse, creo que fueron Argentina, no sé si Argentina y Brasil o de las Olimpiadas de Moscú, fuimos inmediatamente los que habíamos quedado tercero y cuarto, que éramos Colombia y Venezuela. Pero hay que acotar aquí, Venezuela quedó cuarta por primera vez en la historia, en un suramericano, eliminatorias a mundiales, porque estás hablando de que la competición olímpica es el Mundial Sub-23 de la FIFA, y nosotros quedamos cuartos. Entonces, a los 2 primeros no ir, fuimos automáticamente nosotros. Entonces, es clasificación, aunque sea una clasificación por el tiro de los dos equipos que habían antes. Entonces voy a las Olimpiadas. Y luego de las Olimpiadas juego también, no, creo que fue antes en 1979 juego también con la selección de Venezuela ya profesional, la Copa América de 1979. Esa copa se jugaba por grupo y se jugaba en toda Sudamérica. Entonces, yo tuve una trayectoria, como te decía, de los 11 a los 20 años, meteórica y muy intensa. Y bueno, ese año 79, además me nombran futbolista del año de Venezuela, soy también nominado atleta del año de Venezuela, y además me nombraron premio escenario juvenil, todos los premios que habían del deporte ese año. Era como, o sea, fue para mí un año extraordinario de reconocimiento. Y escuché ofertas de todas partes del mundo, de equipos desde españoles hasta suramericanos. Y en el... No te preocupes, lo que escuchas de fondo es a mi hijo que anda por ahí, tiene 3 añitos. De mi parte. Ya lo van a controlar, ya lo van a controlar, no te preocupes. Bueno, entonces lo que te decía era que en esos años yo recibo ofertas de todas partes del mundo y el haber conquistado el máximo reconocimiento en Venezuela como jugador hizo que yo pusiera en perspectiva qué era lo que yo quería en Venezuela y en el fútbol. Entonces había leído, me había documentado y un día sobre lo que pasaba en Estados Unidos, yo ya estudiaba ahí en la Simón Bolívar también, pero yo tenía la contraparte, me gustaba también los estudios. Yo me gradué prácticamente con un promedio de casi 17, o sea, con toda esa trayectoria futbolista. Disculpa que te ataje un momento ahí antes de que vayas a eso. ¿Qué pasó con esas ofertas? ¿Por qué no tomaste A eso alguna? iba. Ah, ok. A eso Okay. iba. Por ejemplo, yo tengo, me acuerdo una oportunidad, Paso Candal escribió de que el Real Madrid había escrito a la Federación Venezolana para que yo no jugara en la selección porque ellos querían que yo jugara como oriundo con ellos. Y yo le dije que no, que me tenían que llevar como venezolano. Luego en giras, creo que el Atlético de Madrid también demostró, estando en mi casa, el Vasco de Gama me llamó, yo ya tenía varios equipos me estaban solicitando. El tema conmigo era que yo, eh, como tenía a mi padre que, como ejemplo, como rol modelo, había crecido viendo futbolista venezolano, mi meta era poder poder hacer del fútbol algo más. Yo ya había sido nombrado futbolista del año de Venezuela y me quedó, me sentí, tenía apenas 18 años, y entonces sentí como un vacío, porque el reconocimiento, tú eres nombrado el mejor futbolista de tu país, y el reconocimiento o sea, el impacto que tienes en tu vida es mínimo. Entonces yo sentí que había una responsabilidad de que había que hacer el fútbol venezolano mejor. Y como estudiaba en la Simón Bolívar, había un movimiento que se llamaba Fórmate y Lucha. Y luego empiezo a ver todo lo que empieza a ofrecer
el deporte en Estados Unidos, me empiezan a hablar de eso, de lo que es la gran industria del deporte estudiantil en Estados Unidos. Y para mi asombro, un día, o para como las casualidades, voy a entrenar en una gira que íbamos para Panamá como parte de los centroamericanos o de las Olimpiadas, no me acuerdo cuál de las dos. Y Pedro Febles me dice, Tiché, me voy a Estados Unidos, se lo voy a probar. Y le digo, ¿cómo es eso? Y como te decía, yo tenía en mi mente de que había algo muy interesante en el deporte norteamericano, que donde podías estudiar y jugar fútbol de buen nivel. Y entonces él me dice, me lo consiguió Paquito Díez. Paquito Díez era una persona a la cual yo admiraba. Era el entrenador de la selección de básquet de Venezuela. No es que yo admiraba, es un tipo que yo admiro. O sea, una persona de una gran calidad profesional y humana. Y cuando él me dice que Paquito se lo había conseguido, yo le digo, ay, qué interesante. Y él, claro, Pedro, o sea, nosotros éramos como hermanos. Me dice, che, estamos hablando de Pedro, como te puedo hablar de Bernardo Añor, como te puedo hablar de Iker Subizarreta, como te puedo hablar de Venado Castillo, como te puedo hablar de muchos, pero era una hermandad que teníamos nosotros, esa generación nuestra. Entonces, cuando Pedro me dice eso, el que me conocía, claro, su intención era otra, su intención era que yo fuera con él. Y entonces enseguida me dice, che, ¿te vienes conmigo? Y entonces yo le dije, me suena muy interesante, déjame que me lo pienso, lo voy a hablar con mi madre y mi familia. Y fui a donde mi casa, le llegó a mi mamá, y mi mamá, a lo mejor me voy a ir a Boston, me están ofreciendo una prueba. Y mi madre, que estaba cansada de llamadas, de ofertas, de que se iba a firmar con este, que se iba a firmar del otro, lo que le salió de la boca fue decir, lo veo cuando, cuando lo hagas. Fue algo así, me dijo. Y yo me acuerdo que a mí me hizo como clic, me dice, ajá, como que me retó. Y paso seguido mi mamá me dice, tus primos creo que están allá. Mis primos, sí, mis primos, unos primos músicos. Para mí son como hermanos. Y que yo amo, al día de hoy son como hermanos mayores. Y entonces, tus primos dicen, ajá. Y entonces me digo, mamá me retó y encima me dice que mis primos, que yo quiero estar allá. Y yo te voy a enseñar, mamá. Me fui, compré yo el boleto, le dije a Pedro el día siguiente, este es el día jueves, vamos a entrenar, Pedro, yo voy contigo, me fui a comprar el boleto y le regresé a mi mamá con el boleto. Ahora créeme, me voy a Boston el sábado, el sábado. Y me fui el sábado, pedí permiso de la sesión, me fui con Pedro, nos fuimos los dos, pasó otra historia corta, Pedro no le gustó y yo me quedé enamorado de mi experiencia y ahí mi vida cambió. Yo lo haría todo de vuelta, o sea, yo literalmente lo haría todo de vuelta. Fue extraordinario. Entonces me fui por el fútbol norteamericano, aquí entonces quedé futbolista del año varias veces, quedé nominado también a futbolista. Aquí hay un premio que le llaman, que es histórico, que le llaman el All American, que es como los 11, los mejores, el equipo de los mejores del año en la universidad. Estamos hablando de que en aquel entonces habían miles de universidades con el programa de fútbol. Entonces los entrenadores eligen a los mejores jugadores. Hoy en día hasta más grande. Y yo creo que fui el primer venezolano en haber quedado en la selección de todos los estrellas. Estoy hablando que esa selección de todas estrellas tenía jugadores que luego fueron a jugar mundiales y profesionales en varias giras. Entonces yo me iba después para Europa, me voy a jugar la Copa, los centroamericanos del Caribe, quedamos medalla de oro, yo era capitán, por cierto, eso también tiene una anécdota, o sea, yo no pude jugar la final, porque hubo una tangana en el partido contra México, yo no era el que metió una tangana, yo fui el que me considero el capitán, entonces yo me pongo a defender, me pongo a separar, por ejemplo, al pobre Nicola, que era el portero, que viene, salta, y le caen no sé cuánta gente encima y uno tiene que rebotar, ponerse en el medio, le tiran un bloque de hielo así que se lo iban a pegar a él, se parte la mano, ya no parte en el brazo, o sea, literalmente uno está luego separando por acá, separando por allá, termina el partido y me cuenta Manuel Plasencia, que era nuestro entrenador, que cuando él va a ver qué es lo que pasa, el árbitro, que era cubano, y nosotros la final era contra Cuba, esto era en Cuba, y la final era contra Cuba, después de ese partido que le terminamos ganando a México.
el árbitro le dice, bueno, el 19 era yo, y el capitán, Vidal, que era yo otra vez, los dos están fuera. Y Manuel le dice, pero si es el mismo, bueno, ese está fuera. O sea, me querían sacar o sí, y yo ni siquiera intervine en un golpe. Em, y ese es el problema de las los, tánganas siempre en el fútbol, que sí. los árbitros Bueno, o les los árbitros cubanos, pitando un torneo en Cuba, eh, cuando la selección de Cuba era la que íbamos a jugar después. Puede ser ambas, pero hay que dejarlo ahí para que la gente lo medite. Y en aquella época, acuérdate que no había televisión, no había bueno, claro. nadie que tú pudieras luego demostrar cuál era la verdad, no podías apelar, o sea, tú vivías de la injusticia, como de la justicia. Eh, Bueno, entonces yo me voy al centro americano, regreso, y cuando regreso aquí en Estados Unidos jugaba en AstroTurf, mi rodilla se resiente y me hacen una operación, se infecta la operación en la rodilla y casi me mata. Literalmente estuve 45 días metido en el hospital, de los cuales 2 semanas no recuerdo nada. wow. Y bueno, salgo, me recupero como puedo y vuelvo ese año siguiente, quedo otra vez nominado futbolista del año de Estados Unidos y con una pierna menos, porque la verdad que yo nunca recuperé tanto la pierna. Y vuelvo a Venezuela, o sea, dejo lo de Europa, que lo tenía para irme, ya en ese entonces me graduaba de ingeniero y me iba para Europa. Y no pude irme por la lesión. Bajo a Venezuela, juego en Venezuela, hago un acuerdo con un Deportivo Italia donde le digo que quería jugar pero con venezolanos y que trajéramos un mínimo de jugadores de extranjeros muy buenos, que se hizo. Y teníamos un equipo extraordinario de criollos. Empezábamos con Luis Mendoza, Pedro Félix, estaba Bernardo Añor, estaba Nelson Carrero, estaba, la verdad, un grupo extraordinario y íbamos ganando prácticamente eh, todo el campeonato, íbamos invictos, pues estamos a playoffs, pero no nos pagaban. Ah, Y entonces uno negociaba para que pagaban y no negociaban. Y entonces un día se lo dije yo a la prensa. Y en la prensa salió esa situación, entonces se pone en una reunión eh, y preguntan a todos de que por qué sacaron eso a la prensa. Y entonces digo, yo lo saqué, sea la verdad. Y claro. entonces, bueno, casi regaño. Y compañeros míos me vinieron a decir que cómo es posible que yo hacía eso. Y yo ahí me di cuenta bueno, mi respuesta cuando me dijeron, mira, yo hago esto porque soy futbolista profesional. Yo no puedo estar en esta posición de que me pagan por caridad. Claro. Entonces, si así es la situación en el fútbol, yo me voy. Y ahí fue donde juré que había que hacer la profesionalización del, del fútbol profesional. Que va con lo que decías antes, pero cuando yo debuté, estos 5 años más tarde, cuando empezó la venezolanización del fútbol, tanto dirigencial como equipo, cuando yo debuté con 8 jugadores brasileños en la cancha, que todos cobraban muy bien y al día. Hmm. Acuérdate que el año anterior vino inclusive Jersey. Entonces, puedes argumentar de que había, anterior a mi generación, había un fútbol desde el punto de vista profesional para poder jugar ahí. Gente como Escobino, como Freddy Eli, como Luis Mendoza, Sí. como Torres, había que ser muy, 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 muy profesional. Sí, bueno, Entonces, mi pregunta iba no y tienes razón, lo que pasa es que a lo mejor lo expresé mal, pero iba justamente por eso, porque era un fútbol, eran otros tiempos donde tú combinabas con los estudios, donde de repente claro, pero eso era, alguien era pero profesional eso del no, fútbol, pero profesional también en otra cosa. Y claro, pero entonces, eso no le ¿qué llevaba en resta. ese momento? Claro, eso Claro, no le pero resta, eso no, en lo eso no le absoluto. resta profesionalidad al fútbol. Claro, Sócrates, que vino inclusive después de mi sí, generación, era médico. era ambos, sí, era médico. Y si Sí. puedes hablar, ¿cómo que se llamaba este jugador que quedó máximo goleador en España, que era dentista? Dios mío, no me sale el nombre. Que fue después entrenador de la selección mexicana. Uno de los mejores goleadores que tuvo México y fue uno de los mejores goleadores del Real Madrid también. Por cierto que en ese Eh, sentido no te pasó nunca entonces en tu carrera profesional en el fútbol venezolano que los estudios, algún examen, algunos momentos cumbre de sí. los estudios afectó, chocó con el Esa es la fútbol verdad. y la universidad no te apoyó o el equipo no te apoyó
Sí, esa es la verdadera razón por la cual yo me termino yendo a Estados Unidos. Yo quería hacer los dos. Y la Simón Bolívar, donde estudiaba, la verdad, me terminó siendo una experiencia bastante amarga. O sea, tú ibas y le decías, mira, yo voy con la selección nacional. Iba, además, reitero, yo me gradué con 16.7, casi 17 puntos de promedio en mi bachillerato. Y entró a la Simón Bolívar, que era muy difícil entrar en ese momento. Y tú ibas como jugador del año de Venezuela. Le decías y estudiante de ingeniería, le decía al profesor que en un mes y medio ibas a hacer una gira, que tú lo que querías era adelantar, y se te quedaban mirando así, te decían, y te decían, ¿para qué si vas a raspar? O el primer día de clases, 50 alumnos te reconocían, y tú te sentabas al final y y decían en voz alta, si tengo a Pelé en esta clase, sépanle que aquí se viene a estudiar, no a jugar fútbol. Oh, Eso era lo que uno enfrentaba allá. Y por el otro lado, empieza a enfrentar estos problemas, como te decía, de que sí empieza a perder calidad profesional y la estructura del fútbol venezolano. Entonces, yo digo, es que hay que irse. O sea, yo era ya futbolista del año y estaba estudiando en esta universidad. O sea, no tenía para dónde más, qué más podía hacer en Venezuela. Entonces, por eso, en vez de irme al fútbol profesional español o francés o el brasileño, que era donde tenía las ideas, literalmente me decidí por algo que fue completamente nuevo, que fue el camino de Norteamérica, porque pensaba, y todavía lo establezco, que había eso que aprendí en Simón Bolívar de formarse y lucha, de que yo me iba a educar, iba a ir al mundo, yo inclusive quería graduarme y después ir a Europa, eso sí lo tenía planificado, pero me pasó a la rodilla, y entonces volver a Venezuela después a ayudar al fútbol venezolano, allá ayudar como dirigente que tenía un pasado futbolístico y además educado. La verdad que en ese aspecto pude lograr mi visión con crece. El problema fue que me encontré con una Venezuela completamente partida. sí, ya vamos a llegar al caso venezolano para ir más o menos ordenados en el tiempo. Entonces, tú cumples tu etapa futbolística, te gradúas, haces las maestrías. ¿Y cómo es que Cheche Vidal, un venezolano, cómo es que llega a estar detrás, bueno, ni siquiera detrás, ser de las cabezas del comité organizador de Estados Unidos de USA 94 y además en el área tecnológica? Sí, Un área donde cualquiera pudiera pensar, pero yo recuerdo que en aquella época, de hecho no te conocía, no habíamos hecho ningún tipo de contacto, y cuando supe, oye, si un venezolano está aquí, en ese mundial, en un país donde cuántos profesionales puede haber que cubran esa área, ¿cómo llega Cheche Vidal a ser vicepresidente del área tecnológica del Mundial de Estados Unidos 94? bueno, lo primero que todo, yo me voy a Venezuela. Por cierto, esta pregunta es interesantísima porque habla todo un nuevo compás. Yo en estos momentos estoy haciendo, bueno, yo no, hay un grupo que está haciendo la historia del fútbol norteamericano moderno y están entrevistando lo que ellos llaman los padres del renacimiento del fútbol en Estados Unidos, que comienza justamente con 1994. Y yo soy una de las personas, que están haciendo las entrevistas. Y literalmente te digo que tengo un mes haciendo estas entrevistas. Wow, interesante, porque justamente ese es el momento bisagra intencional, además de Estados Unidos, para disparar el fútbol. Sí, bueno, yo además fui uno de los consultores en el área de innovación para el BID, para lo que se llama el proyecto que se hizo para que le dieran a Estados Unidos, México y Canadá el Mundial del 2026. O sea, yo también fui uno de los que contribuyó a darle forma a esa visión. Pero es muy interesante, lo que te estoy diciendo es que es muy interesante que me hagas esa pregunta, porque en este momento yo estoy viviendo todo ese recuento histórico con esta organización que está haciendo, creo que quieren hacer un libro, unas películas sobre todo esto, ¿no? Y entonces, claro, es muy interesante porque es donde Estados Unidos está mirándome a mí como uno de los padres de lo que es el fútbol moderno norteamericano en el área tecnológica, tal como estabas hablando tú. Pero contra las cosas difíciles de explicar es que era uno de los que tenía el mayor background o la mayor experiencia de fútbol. Esto es algo
que la gente no termina de ponerle en volumen. O sea, decir que tú jugaste fútbol y fuiste dirigente de un mundial no es extraño. Michel Platini lo fue en Francia. No, y que además Franz Beckenbauer. parece tener sentido, ¿no? Claro, bueno, no necesariamente porque el proceso de jugar al fútbol y luego establecer el liderazgo después del fútbol también intervienen muchos otros factores, uno de ellos es la educación. Entonces, Michel Platini, por ejemplo, como te decía, fue un ejemplo, lo mismo Franz Beckenbauer y hay otros, por ejemplo, Rummenigge, que se dedican al fútbol profesional. Lo difícil es ser un jugador de fútbol profesional que es reconocido en un país, como fui yo, futbolista del año de un país, y literalmente luego ser reconocido, y no es que estaba detrás, yo fui uno de los que escribió la visión del Mundial de Estados en 1994, a mis 28 años. Literalmente yo Wow. fui el cuarto empleado, yo tuve que literalmente tener que hacer la visión de lo que era el Mundial, luego venderlo, es decir, salir y vender este concepto, traerse sponsors, luego implementarlo, luego cerrarlo y luego llevar todo eso como parte de un legado al mundo del fútbol, que de por sí esta parte del legado es una cosa extraordinaria. La gente cree que el único legado que hicimos en el Mundial de Estados Unidos fue la MLS, de lo cual yo también participé en la formación. Pero no, existe un legado tecnológico que es extraordinario y gigantesco, y te lo resumo en una sola palabra, en una sola frase. El director de tecnología de FIFA hasta hace 3 meses era uno de los asistentes míos en mi departamento de tecnología hace 25 Joder, años. O imagínate. sea, y eso sin hablar de FIFA.com, que lo creé yo y que luego se lo terminé vendiendo como parte de un legado que yo hice para el fútbol en el mundo a la FIFA. Entonces, eso que estamos hablando es el resumen de ese capítulo que tengo yo con la tecnología. ¿Cómo empieza? Yo me voy a Venezuela, como te decía antes, estoy jugando fútbol profesional, no nos pagan. Yo les digo, lo digo a la prensa, hasta los jugadores se quejan, y yo digo, no, yo soy profesional de esto, no, y literalmente me devuelvo a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, yo me meto a trabajar en un lugar que se llama el Centro para Estudios de Deporte en Sociedad. Y esto es una de las cosas más importantes que pasó en mi vida, porque este centro, yo lo estaba leyendo mucho porque era un centro que hacía mucho trabajo con el deporte contra el apartheid. Lo encabezaba un líder que hoy día lo llaman la conciencia del deporte en Estados Unidos, se llama Richard Lapchick. Y es, como te decía antes, uno de los creadores del movimiento del deporte contra el apartheid. Yo lo conocía, el deporte contra el apartheid, porque acuérdate que fue también un concepto de boicot de las Olimpiadas. Y como yo había jugado en las Olimpiadas que sufrieron un boicot político, para mí me interesaban todos estos temas muchísimo. Cuando leo todo esto, llego a Boston y le pido trabajar con él, y Richard Lapchick me dice, eso fue una de las grandes experiencias que yo tuve, porque me tocó con él trabajar contra el deporte, contra el apartheid. Él fue uno de los 200 invitados de Mandela cuando fue liberado. Al final Mandela fue liberado, entre otras cosas, gracias a ese movimiento que ellos iniciaron. Él casi le costó la vida. Entonces, esos años de trabajo por las causas sociales a través del deporte, estamos hablando de contra el racismo, contra el abuso de drogas, contra todo, gracias al deporte, o sea, para mejorar la sociedad con el deporte, para mí fue una enseñanza extraordinaria de varios años. Entonces, mientras estaba con él, yo estaba ya buscando nuevos retos y literalmente una persona que me conocía envió mi currículum al recién nombrado director del Mundial. Esto es 1988-89. Quien contesta inmediatamente y me pide una entrevista. Y en el 1989 yo fui contratado, como te decía antes, creo que fue, a mí me dieron el número 007, me echaban broma, me decían que yo era como James Bond, porque yo tenía el pelo largo, o sea, yo era muy joven, tenía 28 años, pero en realidad yo era el 004, pero me dieron el 007. Okay. Me dieron para que empezara la tecnología. Entonces yo escribo, ahí enseguida yo escribo, bueno, no hay, la primera gran cosa que tuvimos que ir a hacer fue como grupo ir al Mundial de Italia como grupo consultor y literalmente estudiar el Mundial de Italia para arriba y para abajo. Y yo escribo la visión de lo que debería ser el Mundial de
1994. Entonces, la verdad que escribo muchas cosas, pero una de las cosas más importantes que escribo es que debería ser un showcase de tecnología y la primera manifestación de una red de multimedia interactiva, que era lo que yo tenía en la cabeza. Y bueno, en el 1993, uno de los directores de tecnología que tenía con la empresa Sun Microsystems, por cierto, cuando yo empiezo con esta visión, a mí me toca hacerla para hacer una idea de lo que significaban estructuras. O sea, yo comencé desde cero, donde era yo solo, y tuve que hacer toda una estructura corporativa virtual que unía a 3 grandes empresas que tenían un presupuesto de alrededor de $50 millones y que al final del día manejaban alrededor de 2.000 personas entre empleados directos, indirectos o voluntarios en toda la estructura, porque era un mundial montado. O sea, el mundial, a diferencia de la Olimpiada, se monta en un país y este país tenía 3 usos horarios y se extendía por toda esa geografía sin ninguna experiencia previa del mundial. Entonces tuvo que hacer todo y lo que hacía era, o sea, se trataba de hacer todo, o sea, la única manera de poder trabajar de una manera uniforme en toda esta geografía era montando una estructura tecnológica que nos permitiera elaborar todo en en una plataforma común. Y en aquel entonces no existían las redes, empezaban lo que llamaban el LAN, Local Area Network, ya empieza a surgir las redes ya más grandes, pero eran todas centralizadas. Ese es el momento en que empieza a vivirse el proceso de los sistemas de computación y sistemas centralizados y descentralizados, y nace el Internet en esa época. Y entonces en 1993 el director de ciencias de Sun Microsystems se aparece en mi oficina con la visión que yo había escrito en 1990. Ya teníamos una empresa bastante grande y un laptop que era súper moderno entonces. Y me dice, aquí tengo lo que tú estabas buscando. Y yo, ¿qué estaba buscando? La visión, sí. ¿Cuál? Yo digo, la red de multimedia, que era que yo estaba insistiendo a todo el mundo, sí, pero es mejor. Y me enseña por primera vez el Internet funcionando. Funcionaba con Mosaic. Entonces dije, Eureka, y entonces creamos esa fue la primera aplicación en un evento público del deporte del Internet. Fue antes que apareciera Netscape, que fue el primer mega navegador en el Internet. Cuando tú hablas hoy en día de esto a la gente cree que tú estás creando un URL y entonces desde ahí hiciste un portal. Bueno, la palabra Internet no se conocía. La palabra portal venía años después. O sea, estamos hablando que el Internet nadie sabía. Entonces trabajamos en Mosaic y literalmente ya en esa época estábamos hablando de qué año. 93. 93. Claro, pero acuérdate que esto es la última plataforma que teníamos que construir, que era de multimedia que estaba buscando, porque ya habíamos construido todo lo que era la plataforma de información tecnológica, que era todos los servicios informativos que ya llevaba todos los periodistas. Ya no había internet, había que crear todo desde cero. Entonces todo lo que era servicio de información a periodistas y luego todo lo que era operación, todo lo que era servicio, no solamente del evento, por ejemplo, acreditación. Acreditaciones era una estructura gigantesca, porque todo el mundo que tenía que participar, las 1.000 personas que venían a ser parte de la operación en esas 9 ciudades por todo Estados Unidos, tenían que estar debidamente acreditados para poder asegurar el espacio y que el trabajo fuera seguro. Solo el servicio de acreditaciones nada más era gigantesco. Entonces teníamos, tú venías, o sea, viajabas de Europa a Estados Unidos a participar en la Copa, en el Mundial. Entonces en el mismo aeropuerto se te hacía la credencial. O en los estadios si eras periodista, o si eras broadcaster en el servicio de medios. Toda esta estructura la tuve que armar desde cero. Y entonces luego, cuando me llegan con lo del Internet, hacemos el Internet, pero se hace muy pequeñito, ¿no? Porque nadie entendía, nadie se metía. Entonces, yo le enseño con eso a FIFA el primer caso. Termina el Mundial, yo cierro todo esto, terminamos de armar lo de la MLS, y yo le presento a FIFA el concepto de FIFA.com.
que cómo se lo demostré fue en Zúrich, pusimos una computadora con el señor Joao Belange al frente y Sepp Blatter, que era secretario general, ni siquiera era presidente. Sí. y le ponemos un amigo de Joao Belange en Brasil, otra computadora igual, y le enseñamos a Joao Belange como una fotografía de él. Nosotros la poníamos en esta computadora y la veía su amigo a través del internet en Brasil. Y Joao Belange dijo, tenemos que hacer eso. Y entonces yo literalmente les ofrecí hacer lo que yo voy a hacer la empresa, yo voy a hacer entonces este servicio y este servicio se va a llamar FIFA.com. Ese proceso duró 10 años y realmente representa la creación, o quizás la mejor forma de definirlo es la transformación digital de toda la comunicación de FIFA, que se fue poco a poco pasando a FIFA.com. Eso quiere decir que todo se literalmente se empezó a hacer para poder... Estoy hablando de que no solamente en la oficina de FIFA, sino en las canchas de FIFA. Entonces yo a este entonces ya había hecho el Mundial de Italia, 90, luego voy y hago de USA 94 ya como vicepresidente, y luego soy director de todo lo que... Yo nunca quise tomar un puesto oficial de FIFA. Yo era el presidente de mi empresa en línea, que estaba acreditado como director de prensa. Y era director de todo lo que era el internet de FIFA ya, FIFA.com esos años. Pero eso significó en ese entonces, cuando empieza a ganar la propiedad, peleas con IBM, con Yahoo, con todas las grandes empresas que querían literalmente tomar esa capacidad. Entonces imagínate tú ser venezolano, representar a Estados Unidos en tecnología y es futbolista. O sea, y ibas por el mundo peleando todas estas tú solo. Y aquí te voy a resumir para que entiendas lo que eran estas peleas. Yo tenía amigos que eran locos por todo. Entonces en Barcelona estoy en una gran almuerzo y están mis amigos que conocen, o sea los únicos que podían entender mi estilo de vida eran los más cosmopolitas. O sea, mis amigos eran pintores, escultores, arquitectos, o sea, gente con una mente muy amplia, ¿no? Y entonces estábamos comiendo y estábamos, por cierto, en la casa de una editora de libros de diseño de interiores. Tenía unos libros extraordinarios, que si el diseño de interiores de Marruecos, de Europa, no sé, era muy exitosa. Entonces el almuerzo era como, no sé, habían 15 personas. Y ella tenía un novio nuevo, que era escultor, y que se sienta al lado mío. Y claro, empiezan todos a conocerse, empiezan, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Y claro, la mayoría eran mis amigos, él era el nuevo. Entonces él finalmente se voltea hacia donde estoy yo y me pregunta, perdóname, chicha, ¿y tú qué haces? Esto es 1996, 7. Y él me pregunta, ¿tú qué haces? Y la gente que estaba hablando se calla. Porque claro, ya le preguntaron a Cheche qué hace. Y esto vamos a ver qué es lo que contesta Cheche y qué es lo que entiende esto. Se paran y él me pregunta, ¿qué haces? Y yo ya lo había acuñado en 2 palabras. Le digo, yo hago el internet para la FIFA. Y el chico hace, y todo el mundo, wow, uno que entendió, y ay, se van callando y se van a reír. 2 minutos más tarde, el chico se voltea, me toca otra vez y me dice, che, perdona, pero te tengo que preguntar. Y todo el mundo, y entonces literalmente así, en público. Y entonces voltea y dice, ¿qué es la FIFA? Cuando me dice qué es la FIFA, todos mis amigos, que eran, como te decía, artistas que a FIFA le importaba nada, se empiezan a reír. Y entonces nos volteamos y le digo, finalmente alguien que entiende lo que es el internet. O sea, esto es 1996, 97. O sea, tú ibas por el mundo haciendo estas cosas y la gente no entendía. Claro, ahora tú dices, bueno, yo fue que creó FIFA.com y se voltea a gente como he recibido hasta por escrito. Sí, yo tengo otro amigo que hizo también un portal en no sé dónde. Sí, porque la gente cree que FIFA.com es una página más, es una página, órgano informativo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. O sea, la gente no entiende lo que hay detrás de esto. Pero antes de ir un poco detrás,
yo quería hacer énfasis en algo que tú contabas al principio de toda esta interesante historia, y es ese detalle que a lo mejor la gente no se percata. O sea, FIFA.com no fue inicialmente de la FIFA. FIFA.com fue tuyo. Me imagino que incluyendo el dominio. ¿En qué momento y por qué tú le cedes o le vendes o le entregas a FIFA no solo el proyecto, sino el mismo dominio con el valor que obviamente eso hoy tiene? Más allá del valor, obviamente en dinero, como puede ser ese dominio, lo que ¿por qué le das o cómo fue ese momento de darle a FIFA ese proyecto que antes no era de FIFA, sino que era tuyo y de tu empresa? Sí, nunca fue de FIFA. Es que esto es lo interesante. Esto, o sea, siempre fue mío. De mi empresa que yo creé en Santa Mónica, California, creo que fue en el 90, fue el mismo 94, 95 creo que empezando. En el 95 al principio, pero empecé a finales del 94 a crearla. Entonces, yo tenía una carta de intención que fue lo que quería firmar como contrato legal con FIFA. Yo era el dueño de literalmente toda la estructura de FIFA.com. Es que no era ni siquiera, en aquel entonces el término FIFA.com me costó a mí que la FIFA lo entendiera por lo menos 8 años. Yo era el que tenía el derecho de hacer el sistema oficial de FIFA en el Internet. Entonces, el que acuñó FIFA.com fui yo. Pero luego el que educó a FIFA de cómo había que hacer toda esa... fue un proceso educativo muy duro, porque no había apreciación por el valor. FIFA.com hoy vale miles de millones de dólares. En aquellos entonces la gente no te daba ni $1 por eso. Quienes sí te daban eran IBM, Yahoo, que la querían para ellos. Claro, la tenían clara, pues. Entonces ellos le pagaban millones a FIFA para ver si me la quitaba. Y yo les enseñaba contratos, y decían, mire, y yo les decía siempre, esto va a ser mi legado para el fútbol. Yo ya les dejé a ustedes más tecnología, pero esta es la que va a ser para siempre. Pero bueno, entonces poco a poco, imagínate que creo que fue en el Mundial de Francia o en el 2002, inclusive se creó Yahoo World Cup como website. Entonces decía, pero señor, ustedes no se dan cuenta que están compitiendo con nosotros. O sea, están creando una marca paralela, porque ustedes están, o sea, esa era mi pelea. O sea, no entendían ni siquiera que por más la clasificación mundial pasara solamente un mes cada 4 años, tú no me vas a quitar literalmente que el órgano oficial de FIFA es el que tiene que dar esa salida. Claro. O sea, imagínate, nosotros pasábamos 4 viendo toda la estructura y luego venía para sacarse la flor y hacer lo que le daba la gana en vez de contribuir. Entonces fue un proceso muy duro porque fue un proceso de educar, no solamente en cuestiones tecnológicas, era todo el aspecto de cómo todos los procesos de comunicación se tenían que digitalizar para que dieran salida por FIFA.com. O sea, que se convirtiera en un órgano único. Terminó siendo, obviamente, literalmente el primer portal histórico de una federación deportiva en el mundo. Entonces, bueno, el proceso, como te decía antes, yo empiezo en aquel entonces ya a crecer. Y si le cuentas que yo ya con eso tenía ya unos 15 años, después de toda esto es algo también importante. Mientras yo estaba haciendo eso, literalmente yo voy a saldar esas deudas que yo tenía en Venezuela conmigo mismo. Yo me voy a Venezuela y por ahí por los 90, al final, ya cuando estaba en el medio, literalmente convenzo a unos amigos míos con la visión de vamos a hacer la Asociación de Futbolistas Profesionales. Y yo me iba a trabajar por el mundo con FIFA.com mundiales y literalmente volví a Venezuela, a darle vuelta a Venezuela, tratando de hablar con los jugadores de que hay que hacer la asociación, por todos lados. O sea, mi otro rol en Venezuela. Ahora, entonces, literalmente financié toda la creación porque lo hice yo mismo, con mis amigos. O sea, yo literalmente le pagaba a los abogados, pagaba al gerente general, toda la estructura la hacía yo para darle una forma que fue con lo que nació FIFA.com, la Asociación de Futbolistas Profesionales.
Entonces nace, lo dejamos y literalmente yo me termino los mundiales. En el 2003 yo estaba muy gastado y le termino vendiendo los derechos a FIFA de vuelta después de un proceso, porque además esto de por sí es una historia. O sea, el proceso del FIFA Gate empieza en los 90 con una empresa que se llamaba ISL. Entonces, por allá por los 98, yo decido que yo ya, imagínate, estaba por el mundo peleando contra todo esto y necesitaba ayuda, financiamiento, etcétera. Y vendo la mayoría de la empresa, me la estaba vendiendo a una empresa que se llama AMG, pero FIFA me hace que se la venda a ISL, porque si no iba a tener una disputa legal. En eso se lo vendemos a ISL. Con AMG respectivo tenía ya estábamos haciendo los sites de Barcelona, del Manchester United, y empezábamos a hacer clubes. Y entonces yo, cuando me voy con ISL, ya me disocio de IMG, me voy con ISL y me enfoco en los mundiales, olimpiadas, en todo este tipo de arte, que ya eran muy grandes con ellos. El tema es que en eso ellos me hacen firmar una cláusula que decía que si mi empresa, ellos me compran la mayoría, pero no me compran toda la empresa, entonces mi empresa se iba a la, ¿cómo se llama esto? A la bancarrota, ellos entonces se quedaban con FIFA.com. Y entonces yo les dije que yo firmaba eso si me firmaban ellos. Se rieron y me firmaron la misma cláusula. 2 años más tarde, ISL anunciaba que se iba por bancarrota porque fueron los primeros acusados de corrupción. El primer caso de FIFA. Entonces yo vivo ese proceso desde muy cerca. Y yo que venía de pelear, o sea, imagínate, uno viene, estaba haciendo la asociación de futbolistas peleando por mayores derechos por el futbolista. Vengo de experiencias con el Centro para Estudios del Deporte y Sociedad de Richard Lapchick contra el apartheid, bueno, de impulsar al deporte de los buenos valores. Por cierto, te tengo que hablar otra anécdota que acabo de vivir con Richard Lapchick también más tarde, pero yo venía a luchar contra todo eso y me voy y de repente veo que el fútbol mundial se manejaba como se manejaba y empieza esta acusación contra ISL. ISL se derrumba y entonces yo tomo FIFA.com otra vez, ya otra vez 100% nuestra. Y literalmente en esos años yo ya estaba muy cansado. Yo tenía casi 20 años continuos de una vida muy, muy intensa, viviendo por el mundo. Y estaba muy cansado. Y entonces le vendo a FIFA, hago un acuerdo con FIFA donde le vendo los derechos por muy buen dinero en 3 años y literalmente me dio para retirarme un tiempo próximo. Entonces yo en el 2003 anuncio que ya suelto eso y me voy a Venezuela con la esperanza de empezar un nuevo proyecto tecnológico desde allá. Antes de pasar a eso, a mí me gustaría compartirte, yo no sé si tienes acceso a esto, si lo has visto, pero voy a compartir la pantalla también para que lo vea la gente, porque yo conseguí algo aquí que a lo mejor te gustaría ver, que es lo más antiguo que conseguí ya que me equivoqué de pantalla. Para ver, me equivoqué de pantalla, bueno, pero esto lo podemos solucionar. Sí, Mira, esto sí. Esto que... Vamos a ver. Y estás hablando del año 2000. Ajá. Estás viendo lo que te estoy compartiendo, sí, claro. ¿no? Esto es lo más antiguo que pude conseguir de la página de la página de FIFA. Esto es de diciembre de 1998. O sea, exacto. Lo que era FIFA, el FIFA.com. FIFA Online, FIFA.com, FIFA Online. Sí. Entonces, esto fue parte de lo que te explicaba al principio, de que literalmente el proceso de la transformación digital de todas las comunicaciones de FIFA fue un proceso de muchos años donde hubo que educar. No sabes la que peleábamos para educar. Me imagino. A la gente ahí adentro. Aquí abajo, los que están viendo el programa pueden ver aquí abajo el logo de En Línea, que es la empresa de Cheche Vidal. Y
a mí me resulta curioso, por ejemplo, ver que estos links apuntan hacia, por ejemplo, hacia un dominio FIFA.com, que está en este momento reservado, no sé por quién, pero se No, valían de... FIFA.com, No, FIFA.com es lo que... FIFA2.com, FIFA2.com. Ese era otro de los servicios que nosotros teníamos. que tenía Sí. que ver, que me imagino que era para Sí, repartir pero esfuerzos, todo esto ¿no? se lo dimos y todo esto fue parte de eso que me te decía yo, del legado que yo le di a FIFA. Le dije, mira, yo voy a cerrar esto contigo, te voy a proteger porque se trata de proteger la historia del fútbol. O sea, FIFA.com fue la primera demostración, o sea, FIFA, de un organismo oficial en el deporte a través del Internet. Entonces, yo estaba muy consciente de eso desde el primer día. Entonces, Sí. FIFA no lo entendía, pero había que darle forma a esto. Y duré 10 años para poder hacerlo. Pero 10 años, súmale los 15 años anteriores, más súmale toda mi trayectoria de futbolista, entonces, imagínate todo eso desde los 11 años que te contaba sin parar, hasta los 40 y pico de años. Entonces, vuelvo a Venezuela después. Sí. Bueno, Y vuelvo a Venezuela creyendo que me va a quedar. vuelves a Venezuela pensando que que te ibas a quedar, ¿no? Porque querías hacer cosas por el fútbol. Y entonces, llegas... Bueno, ya venía haciendo cosas. No es que ajá, me vuelvo a Venezuela porque me había ido. Recuerden que ok, yo ya había lanzado la Asociación de Futbolistas claro. Venezolanos y funcionaba. La llamamos Los Clementes, en persona, pero empezamos toda la generación nuestra. O O sea, sea, para que la gente literalmente sepa, yo, la Asociación la Asociación de Futbolistas Profesionales de Venezuela de hoy fue fundada en la época, viene de esa en de la fundación de 1990, ustedes, ¿no? sí. Es literalmente esa fundación. Como Eso. yo viajaba, yo le digo a José T. Clemente, que fue el primero que empecé, que fuera él el presidente, porque yo no podía estar allá. Y entonces yo iba y viajaba, y entonces además, como yo era una figura que enfrentaba al presidente de la federación entonces, eh, para evitar esos golpes también, literalmente, a la asociación, pues yo tomé un segundo nivel. A mí lo que me era parte de ese legado, igualito que te estoy hablando del legado tecnológico, yo quería hacer que esto funcionara. Y como te digo, creo que Estamos hablando de fuimos Rafael exitosos. Esquivel, para aquellos que a lo mejor se pueden preguntar de cuál presidente de la federación se refiere Cheche Sí, Díaz. bueno, el presidente que está hoy en día detenido en Estados Unidos por corrupción y por corrupción internacional, que la Sí, verdad algún día me encantaría que en Venezuela existiera un gobierno independiente que hiciera una investigación, no de lo que hizo él en el mundo, de lo que hizo él en Venezuela, él y su gente en Venezuela. Eso sería maravilloso tener un sistema judicial independiente que haga una investigación de lo que ocurre, porque a mí y esto es un paréntesis rápido, me parece increíble que haya sido condenado, él se haya declarado culpable, que ya lo sabíamos todos los que estábamos en el fútbol, pero él se haya declarado culpable y que su mano derecha por 20 años pase inadvertido por la justicia venezolana, se convierte en presidente de una federación y que después de 5 años, además le crea el puente para politizar la Federación de Fútbol, para partidizar y politizar la Federación de Fútbol al actual régimen de gobierno, y literalmente su mano derecha también es acusada de corrupción por las mismas autoridades venezolanas. Me parece increíble que la Federación Venezolana tenga 25, 28 años de gobiernos contaminados con tanta corrupción demostrada internacionalmente. y las asociaciones de los estados también deberían responder en eso, porque al final, valiéndose o no de las reglas de juego dentro de la federación, son las que terminan votando. Es que al final del día tú puedes argumentar que ellos son hasta víctimas, pero lo cierto con lo que acabas de decir es que, y esto obviamente yo viví todo este proceso, como decía antes, de los 90 hice la Asociación de Futbolistas, entonces me vuelvo en el 2003 y creamos el movimiento que se llamaba Fútbol Mejor, que es como llevar esto un poco Sí, más adelante. a eso quería ir. Y Monse va con la Asociación de Futbolistas, que está haciendo un trabajo maravilloso, por cierto, desde el punto de vista constitucional. La verdad que es muy difícil trabajar en Venezuela. Y yo creo que tiene muchos defectos lo que se hace, pero hay trabajos interesantes como lo que hacen ellos, la verdad que han logrado de alguna manera
agremiar a los jugadores. Oye, ya va, déjame hacer asociación increíble. disculpa que para hacer un inciso ahí, porque ya que conoces el caso, claro, a lo mejor esto es una pregunta que debería hacerse la Mon y a lo mejor es una buena conversa traer un día a Mon a este programa, pero ya que nombras a Mon, hubo una época que por lo menos en lo personal a mí me hizo ruido, no me acuerdo en qué año, será 2014, 2015, no recuerdo cuándo. Él era presidente de la asociación, pero a la vez era gerente de un equipo, no me acuerdo si en ese momento ya era La Guaira o era Real Sport. Él Era estaba Guaira. detrás. Entonces, Sí. a mí me hizo ruido No, y esa tienes toda la doble, porque razón. Tienes toda la razón. no puede ser patrón y líder de los peones Eso también, ¿no? Entonces, es una pregunta para él, y la verdad es que lo enfrentamos en su momento. sí, Por eso él al final tomó la decisión que tenía que tomar. Inclusive, tú puedes argumentar que la asociación perdió un poco de rumbo por exactamente eso en esos años, pero al final del día él corrigió sí, y se limpió ese aspecto. sí, sí, Pero bueno, yo la verdad es que creo que esa estructura, a mí lo que más me importa de esa estructura es que es una estructura independiente y bien hecha, que en la medida que los jugadores de Venezuela la asuman como suya, va a ser cada vez más poderosa. Pero reitero, son los jugadores que tienen que asumir que eso es suya. sí, definitivamente. Entonces, porque bastante trabajo hacen los MON y la gente que está trabajando ahí adentro por representar un gremio que no se activa. Sí, Entonces, es el gremio activo que hace Juan la García a veces diferencia. uno lo ve muy solo, ¿no? Ahí. Claro, pero es que no es Juan García, no es Mon, no es, no es quien esté sentado ahí, es los jugadores tienen que votar, los jugadores tienen que ser parte de los jugadores tienen que ser los que luchan. Los jugadores son los que tienen que establecer esa asociación como miembros. Esa asociación Sí, está hecha desde hace casi más de 20 años. claro, Entonces, es tiempo de que los jugadores digan, es nuestra. No es de unos jugadores, es de los jugadores. es Pero bueno, correcto. esa estructura, Entonces, y reitero, creo que eso podemos seguir diciéndolo gracias a que esta gente ha hecho un gran trabajo de mantenerlo. sí, sí, la verdad que hay una diferencia con esta gente, lo hemos visto en los últimos años. Entramos en lo de fútbol mejor. Para que la gente sepa, vamos desde el principio, aunque nos empezamos a extender, yo no sé cómo estás de tiempo, no sé si costaría Está hacer una bien. segunda parte, pero ¿qué es fútbol mejor? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó con fútbol mejor que no logró con sus objetivos, aunque uno pueda más o menos tener idea o saberlo? ¿Y qué va a pasar con fútbol mejor o si ya no va a existir más fútbol mejor? A ver, Fútbol Mejor fue, como decía antes, una evolución del grupo que hicimos, la Asociación de Futbolistas de Venezuela, que nos dimos cuenta que éramos torpedeados por la federación. Y entonces, lo mejor que pudimos hacer fue salirnos, las personas, sobre todo mi persona, o sea, porque digamos, yo establecí un liderazgo contrario a Esquivel, realmente era contrario a la corrupción. Esa era la bandera que yo llevaba. Entonces, cualquier federativo me llamaba a mí como yo era su enemigo. Yo, yo era enemigo de la corrupción. Si tú te estás salpicando por eso, literalmente, eso lo dije de frente a Esquivel. Le dije a Esquivel algún día que yo nunca podría, él me ofreció trabajar con la federación. Yo le quedé mirando y le dije, mira, Bueno, yo vengo era parte de sus estrategias con sus siempre, oponentes, siempre ¿no? Sí, llevarlo. esa fue Y su entonces, sí, estrategia. Y no. con algunos lo Por logró. eso, claro, y por eso a mí me cuesta mucho que haya gente que fue a trabajar con él y literalmente terminaron apagados por él. Porque Sí, al final del día se convierten de alguna manera, en factores o, sea, o se dejan manipular o se convierten en excusas de Esquivel. Y por eso lo más importante de todo es quién fue su mano derecha, que luego llegó a presidencia con este régimen político. O sea, eso es un caso que hay que literalmente, va a tener que ser estudiado, porque la verdad que, y además investigado, porque es el colmo de que un tipo cae preso ante el mundo, les dice que es culpable y su mano derecha literalmente es elegido presidente en Venezuela sin ninguna investigación. Eso es el colmo. Es decir, o sea, es que tiene que existir un grado mínimo de pudor, de orgullo, de dignidad, para que tú puedas literalmente seguir eligiendo a gente que representa
literalmente a corruptos convictos y además que dicen que son culpables. Es el colmo. Entonces, cuando nosotros, obviamente, como el jugador, estamos viendo todo esto, y yo lo estoy viendo además en Venezuela, luego lo estoy viendo afuera, porque como te decía, yo iba para los dos frentes, y entonces estaba con FIFA aquí y estaba en Venezuela acá. Y era increíble ver la poca profesionalidad que había en la federación. Pero bueno, entonces, como nos hacían la vida imposible en la asociación, el grupo, nos separamos y yo ya veía, o sea, yo venía de hacer el mundial, yo ya había vendido FIFA.com a FIFA, como te decía, y literalmente venía la Copa América Venezuela en el 2007. Entonces yo le informé al grupo, le dije, mira, esta es la única oportunidad que voy a tener yo en mi vida, desde el punto de vista generacional, de lanzar un proyecto igual al que lanzamos en el Mundial de Estados Unidos para dejar un legado para Venezuela. Y entonces propuse la creación de Fútbol Mejor. El nombre no se lo puso yo, fue idea que de Nacho Ábalos, que era uno de los ilustres del grupo, que fue el que le puso el nombre, y fue otra vez liderado por José Clemente, por Naro Clemente, por mi persona, por todos estos, literalmente. Y otra vez lanzamos Fútbol Mejor y yo creo lo mismo. Hicimos la asociación y yo la financio de entrada. Entonces, yo empiezo aquí a hacer giras ya por todo el país presentando el proyecto de Fútbol Mejor. Yo le decía. Entonces, la idea era hacer una asociación que llevara al público general el concepto de que éramos un país futbolista, un país de futbolistas, es decir, realmente hicimos mucho trabajo de educación, mucho trabajo de medios, y entonces iba por el país. Entonces, cuando se acercaban las elecciones, yo tomé la determinación de que había que lanzarse. Las condiciones eran absurdas, no se podía hacer. Entonces, la mayoría de mis compañeros dijeron, che, lo vamos a lanzar a perder. Yo le dije, esta es la única. O lanzamos ahora, bueno, yo lo voy a hacer, yo voy a ir hasta el final, quiero entender lo que está pasando. Quizás ellos sabían más que yo. La situación política en Venezuela había cambiado. La verdad es que se convirtió eso en... la situación política era durísima porque había un enfrentamiento de oposición y chavismo muy, pero muy álgido. Entonces, cualquier momento, si uno hacía quiero entender al chavismo, te llamaban, los antichavistas te mataban. Y si tú decías, yo no soy chavista, los chavistas te mataban. O sea, era una cosa que tú decías, señores, yo soy venezolano. Te queremos hacer las cosas bien por Venezuela. Era muy difícil. Y entonces me lanzo a la presidencia. El grupo se va de costado, el grupo de Fútbol Mejor se medio deshace. Y quedamos un grupo muy pequeño. Y yo le digo, entre ellos estaba Nano Clemente, que también puede explicártelo, pero también está un colega tuyo que la verdad hizo un trabajo extraordinario a nosotros, que luego te digo el nombre porque no quiero sacrificarlo porque vive en el país si quiere todavía. Y me ayudó mucho a hacer mucho trabajo, pero de medio. Y lo que le decía yo era que, bueno, si la situación está tan dura, déjenme que yo sea la cara, ustedes no aparezcan por ningún lado. Y yo, la verdad, que de repente vino un grupo que me parecía moderado, chavistas, que en aquel entonces estaban liderados por Márquez, creo que después pasó a ser parte de la federación, que él me dice que eran un grupo, cuando quedamos por primera vez, llega a través, fue un hermano mío que me dijo que este tipo no era un político, que era un simpatizante, pero era un tipo sano, y que me podía referir a gran abogado. Y entonces me reuní, él me dice que que él me quería confesar que yo era un grupo de chavistas. Mi reacción entonces, estamos hablando de 2003, 2004. Mi reacción entonces fue decirle, mira, ustedes son venezolanos. Y yo dice, sí, yo también soy venezolano. ¿Quieren arreglar el fútbol? Sí, bueno, entonces podemos sentarnos a hablar de arreglar el fútbol. Yo no voy a hablar del chavismo, no voy a hablar de la oposición. Y bueno, empezamos, pero las primeras reuniones, la primera reunión la recordaré toda mi vida. A mi derecha, a todas estas, esto es a 3 semanas de las elecciones de la federación. Y claro, lo que estaba claro es que Esquivel estaba haciendo todo lo que podía para manipular el proceso electoral para que nadie pudiera entrar. Entonces la única manera de entrar era obligándole a Esquivel a hacer los cambios. El único que podía hacer eso era el gobierno.
Entonces, cuando te dicen, mira, aquí hay manera de hacerlo a que cambie este proceso electoral, por eso estamos aquí nosotros, tú dices, bueno, déjame enterarme, déjame ver, déjame tomar decisión. Yo no estoy viendo la política de Estado, yo estoy viendo la política de la federación. Y entonces en la primera reunión, esto es a 2 semanas, yo le digo, bueno, no tenemos tiempo, hay que anunciar al público. Y entonces, claro, yo anuncio que Fútbol Mejor se desbanda y que yo me voy a sentar, Chiche Vidal, como el único representante de Fútbol Mejor, me voy a sentar a hablar con esta gente de fútbol popular y que sí, juntos, vamos a decir, construimos algo juntos. Claro, la primera reacción fue el antichavismo a la N, o sea, venían, además era un antichavismo que no tenía orden ninguno, o sea, era algo, eh, algo visceral. Reaccionario. Sí, tú preguntabas la lógica, no te decían cosas además eh, clasistas, te decían cosas que no tenían sentido. Entonces, claro, yo vengo, como te decía antes, de la lucha contra el racismo, contra el prejuicio, contra todo esto en el deporte, y literalmente no quería prejuicio de un lado, y mucho menos del otro. Claro. Entonces me siento con ellos, pero la primera sentada, y esto es con toda la presión de que se vienen las elecciones y todo el mundo está pendiente de lo que está pasando. Y estás anunciando esto y te están acusando de que eres chavista. Bueno, de mil cosas. La primera reunión, se me sienta al lado un tipo que cuando me dice el nombre, enseguida yo dije, wow, este es este señor. Y era nada más y nada menos que Luis Tascón. Cuando él se me presenta, él dice, hola, Luis Tascón, y se voltea y va a hablar para el otro lado. Y como Luis Tascón, habían varios como él ahí. Y cuando él me dice que Luis Tascón, ahí fue donde yo me di cuenta que yo no estaba sentado con unos venezolanos que venían a arreglar el fútbol, sino con unos chavistas que se cortaban la sangre, se cortaban las venas, por literalmente apoderarse del país y hacer cosas como esa. Entonces, cuando yo le estoy literalmente diciendo, Luis Tascón, tú eres el de la lista, así mismo le pregunto, y él se voltea. Yo creo que me va a decir sí y hablar sobre el tema. O sea, recuerde, yo vengo a luchar contra el racismo, contra el prejuicio, y esta, en aquel momento que yo me parecía, yo no podía creer, solo estaba evidenciando eh, una, unos procesos tan discriminatorios que venían literalmente empoderados de una presidencia del país. Entonces yo estaba viendo aquella injusticia, estaba consciente de lo que estaba viendo, de lo que estaba cayendo, de lo que era el régimen. Y él se voltea y me dice, sí, yo soy. Y por ahí vino una lista mejor. ¿Por qué? ¿Te gustó? O sea, con una sonrisa de lado. Y yo, cuando aquello, digo, este tipo no tiene ni una gotita de remordimiento. Y yo me volteo, le digo, ajá, no puedo ni contestarle, me volteo, le digo, este tipo, ¿qué voy a gastar yo mi tiempo aquí explicándole de qué es lo que vengo a hacer? Si ya entiendo qué es lo que quieren hacer ellos. Claro. Pero si tú eres capaz de hacer eso con los ciudadanos de Venezuela, yo no voy a permitir que tú traigas eso al fútbol. Entonces, a partir de ese minuto empezó una negociación conmigo enfrentados con ellos. Donde no la dirigía estaba un doctor Pachano, que había sido director de la ULA Mérida y que era mi mediador. Y ahí habían tipos que luego yo me enteré de que tenían aviones, que tenían no sé qué, que tenían lo otro. Entonces, Dios mío, o sea, cuando yo vi aquello, yo le dije a mi esposa que Venezuela estaba en las manos de gente de cuidado. Y empieza mi enfrentamiento con ellos, porque ellos sabían que yo literalmente empiezo a enfrentarme. Yo le digo, mira, yo ahí inmediatamente mi negociación se cerró. Yo le dije que yo no podía seguir con ellos. Entonces ellos dicen, no, que nosotros vamos a ir no sé si te vas a acordar de esto, pero hubo una intervención a través del, porque se discutió en esas reuniones, yo no podía creerlo también. Literalmente que ellos iban a ir al consejo, ¿cómo que se llama? El máximo juez de Venezuela, el fiscal general, y entonces y luego todo ¿cómo se llama? El grupo de abogados que llevan la moral y la ley en un país, en este caso el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Justicia, que ellos iban a ir entonces al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Electoral, y entonces iban a hacer que interviniera. Yo no puedo creer eso. O sea, esto se puede hacer literalmente de una forma
sin tener que intervenirlo, ustedes me están queriendo decir que ustedes manejan el Estado desde arriba. O sea, yo no podía creer aquello. Yo quería ser una fuerza, literalmente, en la cual parábamos las elecciones de la federación. Claro. E íbamos a FIFA pero hacer algo dentro del fútbol. Aquello fue, o sea, un obvio manejo de intereses para hacer lo que le daba la gana, manipular al fútbol como le daba la gana. Y yo empiezo en ese proceso un enfrentamiento con ellos, donde digo, no puede ser, ellos hacen literalmente lo que me decían que iban a hacer, se aparecen al día siguiente con una intervención por la por corte de las elecciones de la federación. Yo digo, la FIFA va a intervenir esto, y obviamente la FIFA intervino, yo tuve que hacer unas declaraciones, pero todo esto con todo el mundo diciéndome que yo era chavista, enfrentado con ellos. Y empiezo a vivir de todos los lados, y lo que pasaba en realidad es que yo empiezo un proceso del cual estaba enfrentado con la Federación Venezolana de Fútbol, a pasar a un proceso que yo empiezo a enfrentarme con el chavismo como gobierno. Ese proceso obviamente ahí fue muy duro, yo me tengo que retirar, y literalmente fue muy agotador, porque, o sea, yo salía de reuniones y me decían, che, ten cuidado que hay 2 autos que te siguen. Entonces, no puedes creer, 2 autos, no puede haber uno nada más. O sea, tú ya echabas bromas con el tema. O sea, llegabas a reuniones y literalmente te ponían las grabaciones de tu teléfono, te las ponían en tu casa, te las ponían en vivo ahí para que tú las escucharas y las escucharan los que estaban en la reunión. O sea, para decirte que tenemos que intervenir. O sea, así era ese proceso electoral y así era ese grupo. Entonces yo empiezo a enfrentarme a ellos desde el punto de vista de ciudadanía. Entonces, viene el proceso de elecciones, obviamente Esquivel lo gana. Eso pasa a unos 4 años, que son lo que la gente llama el proceso de oro. Hay algo que pasó con Fútbol Mejor muy importante, y es que Richard Páez, para mí un hermano mayor, estaba con nosotros en Fútbol Mejor, y él quería tomar la selección y no se la daban. Esquivel declara que el puesto de la selección se lo iban a dar a Richard Páez sobre su cadáver. Richard Páez anuncia que está con Richard Páez anuncia que está con Fútbol Mejor, y a la semana le llega la oferta de Esquivel. ¿Para qué? Para lo que decías tú antes, para literalmente derrumbar, debilitar a Fútbol Mejor, y se lo lleva. Y yo le digo, mira, pide el cielo a la tierra, pero acéptalo, porque literalmente no es lo mejor para la federación. Claro. Eso fue mi consejo de hermano. A ver, lo iba a tomar igual. Y lo que sucede en esos años es que la pugna entre el Estado, entre el régimen que tomó Venezuela, o sea, eso que vemos hoy en día de podrido, comenzó a tomar, digamos, forma en esos años, donde ellos al deporte se entraron como pudieron. Se hicieron de PDVSA, y entonces luego se querían hacer de cualquier propiedad en la cual ellos podían poner su imagen. Entonces, en la Copa América le tocaba por tiempos a Venezuela. Entonces usaron la Copa América para hacerse del fútbol. Entonces, lo que yo quería hacer, que era dejar un legado para el fútbol con la Copa América, se convirtió en una pelea, primero con Esquivel y después con el Estado. Esquivel y el Estado terminan haciendo el régimen, no el Estado. Los representantes del régimen terminan haciendo una asociación estratégica, que es la única manera de explicarles a través de la corrupción, donde la Copa América se convierte, yo escribí inclusive un artículo, o sea, se gastó más en la Copa América de Venezuela en el 2007, que tenía proyectado gastar el presupuesto de la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica, que se jugaba en el 2010. O sea, era una cosa exageradísima. Oye, ese dato no lo leí. O sea, estás diciendo que la Copa América costó más, fue una inversión superior al Mundial de Sudáfrica, de 3 años después. En el 2007 se habían gastado miles de millones de dólares en Venezuela para montar una Copa América. El Mundial del 2010 no tenía proyectado ni siquiera gastar eso. Al final terminaron gastando más. Pero las proyecciones del 2007 para el Mundial de 2010 no llegaban ni siquiera al dinero que gastó Venezuela para la Copa América, construyendo estadios que no se terminaron nunca. Sí, y la Copa América siendo una oportunidad tremenda para dotar de una infraestructura que el fútbol no tenía, terminó teniendo estadios que en su mayoría son elefantes a medio construir, y decisiones muy mal tomadas, y te pongo
extremos para ver qué opinas tú. El Estadio Olímpico de la UCB o el Estadio para Caracas y el Monumental de Maturín en el otro extremo. Sí, no, y tú puedes argumentar que son estadios hermosísimos, pero no son estadios para literalmente incentivar a que el fútbol crezca en Venezuela. Son estadios para hacer sentir desolado, bueno, es decir, desde el punto de vista de la Liga de Fútbol Profesional. O sea, yo escribí un artículo en el 2007, todo, como te decía antes, la transición mía va entonces de luchar por la federación a luchar por el país, a través del fútbol y a través del deporte. No, o sea, primero voy luchando contra la Copa América. Tú puedes ver todos estos artículos, los tengo escritos, yo me di cuenta que tenía que documentar toda mi vida, y está en un blog que se llama Checheando, de Cheche and Cero. Realmente el nombre viene de Cheche y nadie más. Okay. Pero le puse Cheche and Zero, o sea, Checheando. Y entonces, claro, ese Blogspot. Entonces, okay. ese blog tiene la historia de las cosas más importantes que me pasaron en ese lapso, porque yo me di cuenta que estábamos viviendo un mundo increíble. Entonces, lo que te decía antes, en esos 4 años, la Vinotinto explotó como marca, y explota como marca, y eso decía esto Richard, porque lo primero y lo fundamental es que Richard se constituye como entrenador en un prisma que magnifica todo lo que sucede en la cancha. Es decir, Richard es capaz, la gente puede hablar lo que quieran de los resultados, pero sacar un resultado extraordinario, como ganar 3-0 en Uruguay. Pero tú puedes argumentar que cuando ves toda la carrera, lo más importante es que no perdía. Y ganaba partidos extraordinarios, pero tampoco clasificaba. Pero lo importante es que no perdía. Pero todo esto... y puedes argumentar otros puntos más positivos, pero esto era lo fundamental. Él logró plasmar una unidad que capitalizó en un momento que la gente no entiende hoy en día, pero que se vivió, si tú estabas donde, por ejemplo, yo lo viví en carne propia y muy duro, que era el enfrentamiento del status quo de la empresa privada representada por Polar, que dijo en esa época, dijo, yo voy a luchar por Venezuela, sí. Y el régimen que se estaba apoderando de todo y se quería apoderar del fútbol. Y hubo una pugna gigantesca a nivel comercial entre Polar y PDVSA, es decir, el régimen y oposición, si quieres hablar en político, que invirtió un dineral en que la Vinotinto y el fútbol surgieran como imagen. Y gracias a Dios el producto estaba ahí gracias a Richard. Sí. Entonces sostuvo, habían propagandas, habían comerciales, o sea, los jugadores pasaron a ser figuras. Y entonces eso, lo que la gente no tiene claro, es que esto no se originó de las canchas. Si esa selección no hubiese tenido ese marco, la mayoría de la gente se olvidaría, con la excepción del 3-0, de lo que ocurrió. Yo te puedo argumentar que nosotros en torneos anteriores o las selecciones de Venezuela o de los clubes hicieron victorias extraordinarias, pero nadie lo hizo en un marco como eso. Sí. Nadie. Entonces, en ese marco de tanta tensión, tanta inversión y tanta atención que se le dio, la Vinotinto explotó como imagen. Y Richard capitalizó gracias a lo que estaba haciendo, como te decía antes. O sea, no estoy, y esto tienen que ponerlo muy, muy en punto, estoy restándole ni una peca al increíble trabajo de Richard y esa generación. Pero lo más importante que se vivió ahí fue esa pugna, que literalmente era casi de vida y muerte entre la empresa privada y el régimen que se quería apoderar de toda Venezuela y quería crear un control de todo. Y que eso terminó siendo, se terminó de concretar ya con entrada la era de César Farías. Fue muy claro y notorio cómo se apartó la empresa Polar. Y ahí exacto, ya se apartan todos y ahí entra otro ciclo que termina con Dudamel, que literalmente es quienes podían trabajar con el régimen. Eso es lo que ocurre. El régimen aparta del fútbol cada vez más a los que literalmente eran independientes de pensamiento, que creían en la independencia, y se va trayendo más gente que puede trabajar con el régimen o que comparte esas cosas con el régimen, cosas que la mayoría de los venezolanos obviamente ya ni compartían en esa época. Pero bueno,
y obedece un ciclo diferente, que tiene también sus cosas buenas, pero eso es fundamental que se entienda, ese marco, esa pugna política por la vinotinto y el deporte en Venezuela, porque si algo puedes argumentar de este régimen es que invirtió millonadas, votó millonadas y es corrupto, o sea, inclusive tú puedes argumentar de mucho más, hasta lavado de dólares en el deporte venezolano. Había que demostrarlo, pero literalmente eso pareciese que ocurría, porque es increíble la cantidad de dólares que fueron. Bueno, hay un caso con una exministra que dicen que literalmente le firmaban a ella miles y miles de millones, o millones de dólares en su nombre que no sabían a dónde iba. Pero bueno, eso todo, la verdad, algún día va a tener que ser investigado, porque el deporte venía más o menos interesante. Entonces, pero todo eso se agrava. Ellos, obviamente, con su campaña, el régimen, cuando hablo de ellos, con su campaña de apoderarse de Venezuela, crean la nueva constitución, crean la nueva ley del deporte. Y esa ley del deporte, pocos líderes deportivos salimos a pelearla. Entonces, ahí vino ya un enfrentamiento, o sea, yo voy de la Federación, Copa América, a enfrentar a ellos, voy directo a un enfrentamiento ya con el régimen, ya como líder individual, persona, contra la ley de deporte. Todo esto, voy a repetirlo, está documentado en mi blog, donde yo peleo con la ley, porque tenía cosas buenas, pero literalmente ellos terminan, como todo, terminan llevándoselo, yo lo llamo el Castro Check. ¿Cómo lo llamaban? Como, era un modelo cubano con asteroides, eso era lo que era, porque eran con dólares del petróleo venezolano. Entonces ellos literalmente terminan, yo tengo un escrito ahí, porque yo soy medalla de oro. Esto fue una de las cosas que la gente no sabe. En esos centroamericanos de La Habana, que a mí no me dejan jugar la final, me llega una invitación de Fidel Castro, literalmente para felicitarme porque yo era capitán y porque me conocían, me llaman y me llevan al Palacio de la Revolución. Y yo ya ahí vivo la primera gran decepción. Yo la había pasado en el partido, no podía creer que lo había pasado, pero entonces yo esa mañana que voy a conocer a Fidel Castro y esta gente en el Palacio de la Revolución, porque voy invitado, esto hay que vivirlo. Y la verdad que esta anécdota es un poco más larga, porque empieza cuando llegué, los libros que yo estaba leyendo, quién me dice que a lo mejor me estaban vigilando, era un cubano que iba con nosotros, y yo termino siendo el invitado de Fidel Castro al Palacio de la Revolución. Y en la mañana estaba en el estadio de Atlético y un niñito estaba sentado al lado mío, había un cordoncito que separaba, digamos, los atletas, los VIP del público. Y un niñito que tendría 9 años se me queda mirando y yo estaba viendo agua y yo cuando me doy cuenta que me está mirando, me doy cuenta que lo que tenía era sed. Le pregunto, ¿tienes sed? Me dice, sí. Yo le digo, ¿quieres mi agua? Me dice, por favor. Y yo le doy el agua. Y sigo viendo el partido. A los 2 minutos, al minuto, llegan dos tipos grandototes, lo agarran por el cuello y se lo llevan al niñito. Y yo digo, pero si estás pidiendo, lo único que necesitas es agua. Yo ya había vivido una experiencia similar, por cierto, con Pedro Febles, porque yo viví como deportista eventos los países comunistas. Entonces, viví en China, fuimos una gira, fuimos las primeras giras del mundo occidental a la China comunista. Eh, También estuve jugando, obviamente, en las Olimpiadas de Moscú, en la Moscú comunista, y obviamente esto era en Cuba en 1982. Entonces yo veo eso y me pareció increíble cómo trataron a ese niño. Y cuando salí en la tarde, me vine a buscar un auto, voy solo, voy viendo La Habana empobrecidísima. El tipo me dice que tengo que averiguar esto, pero me dice cuando me suelta que me contaba, yo le digo, yo también tenía ascendencia gallega y me dice, pues el Palacio de la Revolución está construido en lo que era el centro gallego de antes. Qué interesante. Y cuando entro, el contraste entre la pobreza y la riqueza era bestial. O sea, tú entrabas y era todo decorado, pero con una magníficamente decorado. Y cuando entro me acuerdo que había estaba Fidel Castro con dos exatletas, uno de ellos que yo admiraba mucho, bueno, dos lo admiraba, uno era el peso pesado Teófilo Stevenson, que había ganado oro en las Olimpiadas, y el otro, también olímpico, era nada más y nada menos que el caballo Juan Torena.
Y yo venía ya tan decepcionado de todo lo que estaba viviendo, de la pobreza y esto, que cuando llego a Castro me pasa uno de esos momentos, la verdad, más significativos de mi vida, que yo nunca entendí. Lo primero que yo hice fue medio saludar a Teófilo Stevenson. Lo segundo, claro, Fidel Castro te anuncian, tú vas a conocer a Fidel Castro, tú pasas y literalmente él te extiende la mano. Y cuando te extiende la mano, lo único que recuerdo es decirle, hola Stevenson, hola señor Castro, y decirle a Juan Torena, Juan Torena, yo quiero hablar contigo. Sin ver más, sin darle prestancia, vamos a llamarlo así. Quizás la que él esperaba, Fidel Castro. Mi recuerdo fue como que Fidel Castro se voltea para y le dice, sí, yo literalmente, yo ya no, o sea, ni siquiera hablé con Fidel Castro, me pongo a hablar con, con Juan Torena. Juan Torena baja la cabeza y yo digo, es que tengo que hacer esta pregunta. Me dice, yo le digo, ¿por qué tanta pobreza allá afuera y tanta riqueza aquí adentro? Y él se echa para atrás y me dice, wow, se voltea para Castro y dice, entonces, llegó un momento en que me llevó aparte y me trató de explicar y le digo, no, tuvimos una conversación inicial. Con los años lo fui viendo en varios eventos cuando yo participaba en los eventos que hacía el Centro para Estudios del Deporte y Sociedad en todo Estados Unidos, lo invitaban a él, y venía, bla. Llegó un momento que ya me huía porque no me podía explicar todo lo que veía. Yo ya, los dos libros que me había llevado yo para leer eran uno, el Manifiesto Comunista, y el otro, la Constitución de Cuba. Entonces, todas las preguntas, como él me la trataba de explicar, yo se la contestaba desde esos dos libros. Entonces, él no tenía cómo responderme que la Constitución literalmente no decía nada de lo que yo veía. Entonces yo viví un desencanto ahí muy grande con ellos y la verdad me di cuenta que la justicia social no tenía nada que ver con el dogmatismo político. Sí. Y eso, cuando voy a Venezuela, empiezo a evidenciar eso, todo esto para ver, te traigo ahora, yo escribo un artículo sobre, había un capitán que tenía la selección de Cuba en ese entonces, que le llamaban el Pelé, no me acuerdo bien del nombre de la obra, le llamaban el Pelé cubano. Ellos eran mayores que nosotros éramos una selección sub-23, ellos eran una selección sub-33, o sea, que venían de jugar por Rusia, por todas partes, ¿no? Un poco lo que vivimos con la Copa, en los Juegos Olímpicos con Rusia y con los países comunistas. Este Pelé cubano, a quien yo admiré, porque era un jugadorazo, pasaba literalmente, cuando yo me mudo en Estados Unidos, me vengo a la ciudad donde vivo, conozco unas personas allegadas de esa nacionalidad cubana, periodistas, que cuando supieron que yo estaba aquí, me vinieron a hacer una entrevista para los periódicos locales. Y yo les pregunto por él. Y para mi asombro, me dice, antes de que el chavismo empezara a hacer todo lo que empezó, para mi asombro me dice que ese jugador al que yo admiraba se había ido a vivir a Venezuela hace mucho, que él se había convertido en una especie de cura de esta religión cubana, africano-cubana, y que había migrado a Venezuela y estaba trabajando como parte de la delegación religiosa en nada más y nada menos que el pueblo de Río Chico, el pueblo donde yo prácticamente crecí. Nosotros teníamos una casa en la playa y iba con él, yo no podía creerlo. Entonces yo escribo un artículo, claro, cuando me lo cuenta este chico, yo quedo asumiendo que pobre tipo que se fue de su país como sin pena ni gloria, que no le reconocen quién era él desde el punto de vista deportivo, y se va a trabajar de religioso a otro país al que no le pertenece y a perderse en la ignominia de Río Chico. La verdad que creo que yo era muy inocente entonces con todo esto, porque cuando llego a Venezuela y empiezo a ver todas estas cosas, que empiezo a ver como literalmente empiezo a ver los médicos cubanos, luego, y esto fue algo muy importante en mi enfrentamiento con el Estado, cuando empiezo a ver, literalmente yo llego, empiezo a trabajar, tratar de hacer cosas por el país, me reúno con los ministros del deporte, me reúno con el Instituto Nacional de Deportes y empiezo a ver la cubanización del Instituto Nacional de Deportes. Entonces empiezo a enfrentarlos a ellos, les digo, no puede ser que ustedes yo iba a dar charlas
y empezaba a dar las charlas y me decían, mira, yo decía, la industria del deporte, y alguien se me paraba por el otro lado y me decía, mira, no digas la palabra industria, eso no existe. Nosotros también, o sea, literalmente es gente que venía de Cuba, que se venía a las reuniones, que me perseguía a cada reunión que yo no iba. Y estaba hablando de 2005, 6, 7, 8. Entonces mi enfrentamiento empieza con ellos, con eso empieza la ley del deporte, empiezo a literalmente pelear con ellos, empiezo estos artículos, todos estos artículos están descritos en ese blog. Y obviamente empiezo a recibir todo tipo de amenazas. Y claro, yo he recibido amenazas toda mi vida por el fútbol, casi. Los primeros eran fanáticos de un equipo. Recibes amenazas y recibes también ofertas de amor, la verdad, de todos lados, cuando estás en el fútbol. Esa es la gran diferencia. Y como te decía, cuando pasé por las elecciones, o sea, empiezo a ser vigilado, empiezo todo, pero después esa vigilancia la siento porque empiezo a vivir cosas, empiezo a recibir amenazas, empiezo a recibir amenazas con información hasta de mis hijos y literalmente llegó un momento en que eh, eh, yo creo que yo me iba y venía y en el 2014 yo vivía, yo trataba de pasar tiempo, claro, yo peleaba y regresaba, entonces recibía muchas amenazas, me iba. Entonces luego descansaba y entonces venía y volvía. Entonces en el 2014 más o menos, yo estaba en Estados Unidos, me compré un pasaje, en aquel entonces se podía comprar, lo pagaban en Venezuela, entonces yo lo reservo, mi esposa lo paga, a las 2 horas de haber pagado ese, ese pasaje, me llega una amenaza a mi pública por Twitter, donde me dicen que sabemos, y yo te puedo dar la fotografía si quieres, sabemos de ese tweet que debe estar todavía publicado. El tweet venía desde una cuenta que se decía desde la, eh, era algo así como el cangrejo rojo, y te decía por debajo desde la isla de la felicidad, una cosa así. Y la cuenta decía, sabemos que estás en el imperio y allá la seguridad no es como acá. Así que cuando llegues por acá vas a tener que vigilar por encima de tus hombros. A los 6 meses o sea, yo llegué a Venezuela, a los 3 meses, 4 meses de eso, antes literalmente en una marcha, cuando ya salía, que era obvio, vinieron detrás de nosotros a amenazarme con la punta de pistola. O sea, lo que me habían amenazado, literalmente me lo hicieron. Y esto obviamente viene después de intentos de secuestro, varias amenazas. Llegó un momento en que me di cuenta que me iban a matar y iban a decir que literalmente fue porque me resistí a un asalto y mi vida se iba a ir. Entonces decidí que era momento ya de partir de Estados Unidos, de Venezuela a Estados Unidos. Y fue una lástima porque estaba haciendo cosas muy interesantes. Yo tengo otra anécdota muy, muy dura en esa época. Yo estaba haciendo una plataforma que todavía la estoy haciendo, terminando, en la que he invertido un dineral que yo apuesto que es va a ser transformadora de todo lo que vivimos en deporte. Y yo se la ofrecí al Ministerio del Deporte. Y el Ministerio del Deporte me dijo que no tenía dinero. A las 2 semanas, o a la semana, la persona que tenía que hacer el censo, porque es parte de la ley, tienes que hacer un censo deportivo. La persona encargada del censo me llamó para preguntarme si le podía ayudar para establecer la base de datos para el censo. Yo le dije que le pidiera a su jefe, porque yo no podía darle ese datos. Claro. Y una semana más tarde, una de las personas encargadas de operar me vino a pedir trabajo a la oficina. Y yo le dije que no podía, que obviamente al no tener clientes y que estoy trabajando por fuera, ya estaba trabajando, tenía que trabajar con otros mercados. Digo, no podía ofrecerlo, pero le pregunté que por favor que me explicara cómo iban a hacer el censo. Y me dice, con cubanos, tenían 5.000 cubanos en el país, yendo por todo el país y que instructores deportivos, 5.000 cubanos. Si tú le pones un cálculo de $1,000 al mes por cubano, le pagaban a Cuba, quiere decir que al mes le estaban sacando a Venezuela para supuestamente hacer un censo o ayudar al deporte de Venezuela, $5 millones. Y yo pedí hacer un proyecto con venezolanos para digitalizar todo el deporte de Venezuela.
ponerlo en manos de venezolanos y poner eso riqueza en Venezuela. En 2 años, 2 millones de dólares con venezolanos, era para venezolanos. Claro. Y los tipos no tenían dinero. Tenían 5 millones de dólares por mes que pagaban los cubanos. Para que ellos fueran con un papelito y le sacaron los datos a los venezolanos, instruyeran a los venezolanos. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que estábamos en... Y luego, claro, todo esto, imagínate, yo estaba viendo todo esto cuando a la misma vez estaba peleando con una federación que estaba podrida por dentro y que sabía que internacionalmente iba a caer. Porque como te decía, yo conocía el caso del FIFA Gate desde los 90. Claro, Y sabía que estaban, yo se lo advertí, creo. Ajá. Entonces todo esto es parte, creo que has tenido una entrevista bastante amplia de toda esta historia que casi no está documentada. No, muy interesante además que ha documentado ahí y ojalá la gente sepa apreciar todo esto que se ha conversado, ¿no? Sí, yo creo que es conveniente ir cerrando. Yo creo que voy a tener que hacer algo con el archivo para partirlo en 2 partes, hacer una entrega en 2 partes, pero no me gustaría que despidiéramos sin antes a lo mejor hablar de específicamente como apasionado que eres, obviamente, por el fútbol venezolano y su actualidad. A mí me gustaría conocer tu visión acerca de 2 cosas principalmente. Una es cómo ves hoy en día el fútbol profesional, hablando, claro que es inevitable llegar al tema dirigencial, pero cómo ves tú el fútbol profesional y la distancia que parece haber entre el fútbol local y lo que representa la Vinotinto con esa ubicación en el ranking, por ejemplo, que sabemos que es un factor que se da por otros temas. Y por otro lado también me gustaría que conversáramos o que me comentaras tu visión sobre ese final de Rafael Dudamel, cómo lo ves tú, y la contratación de José Peseiro con lo que pasó en el medio. Los nombres que surgieron, como un Peckerman que rechazó, como un Sampaoli que estaba listo y sabemos cómo fue parada esa negociación. Quisiera ver tu visión general sobre el fútbol venezolano, pero básicamente sobre esos 2 aspectos que creo que dan bastante para hablar. Mira, sí, esto da para otro programa, pero voy a tratar de ser lo más resumido posible. Primero, el fútbol profesional venezolano. En realidad, el fútbol venezolano... puedes argumentar que, si bien puedes cerrarlo en sufrir, también le sacó ventajas. Hay puntos resaltables de la gran inversión que se hizo en el fútbol venezolano. El problema es que no sabes de dónde salieron esos dólares y hacia dónde fueron esos dólares. Entonces, como te decía antes, de ese marco que se creó entre, primero que todo, imagínate, una Copa América, se gastan 1.000 millones de dólares. Luego viene todo este gran aporte ya por promociones de lo que es PDVSA versus la Parapolar, que termina literalmente generando este interés de este empresariado del régimen, que la verdad está apropiadamente denominado los enchufados del régimen, porque yo le digo a la gente, yo soy empresario, y yo he aprendido que el empresario se acerca mucho literalmente al futbolista. Uno todos los días tiene que entender cuáles son como empresario, tiene que competir contra los mejores para que lo que uno hace genere riqueza. Es un círculo virtuoso. Pero estos empresarios literalmente están acostumbrados a sacar de las canchas a cualquiera que le pueda poner competencia, que puede ser competencia de ellos. Es increíble, y eso lo hace desde el marco del régimen. O sea, si tú no eres, si tú no compartes con ellos o te quedas callado de lo que ellos hacen, tú no puedes ser empresario en el país. Entonces, el tema es que ese empresariado, de alguna forma, siguió esa misión que te hablaba antes de PDVSA, del régimen, de apoderarse de todo, y literalmente se convirtieron en los tentáculos de este nuevo régimen en el fútbol venezolano. Y cuando digo el fútbol venezolano, digo todo el fútbol venezolano, porque la federación de hoy en día, 2020, es la misma gente que te decía yo que estaba sentado al lado mío aquella vez de fútbol popular. Exactamente lo mismo. Y el que está de presidente, y esto lo voy a decir bien claro, en una reunión nuestra, cuando íbamos a conversar, él de repente, literalmente en aquel entonces, que por cierto era una persona que yo no sé ni siquiera por su historia futbolística, lo que entiendo que fue un empresario de carretera. Y entonces llega aquí y literalmente él
era como uno de los que enarbolaba en alto de que él representaba el chavismo más intrínseco posible. Y de repente en una reunión que vamos a discutir de planes, de qué es lo que se va a hacer, que por cierto terminan haciendo lo que casi nos saca la FIFA, de una plena reunión dice, espérense que tengo que sacar algo de aquí que me está molestando, y pone una pistola así de grande sobre la mesa, como que si estuviésemos no sé en dónde. O sea, ese es el presidente de la federación hoy en día. Esto es 2008. O sea, ¿el encargado o el que 2004. Se acaba de retirar? No, el encargado. El encargado. Este es el vicepresidente que acusaron de corrupción supuestamente según los medios de comunicación. El que también fue acusado por el mismo Rafael Dudamel, junto con el otro miembro de la directiva. Este es el mismo, sí, sí. Entonces, esto es lo que se apoderó de la federación. Y el que les construyó el puente es el que salió. Ese que salió es el que permitió un cambio de regulaciones en la federación para permitir que un vicepresidente o un ministro del régimen sea literalmente el que manda en la federación y que literalmente la partidización de esta gente se constituya en el ente regulador del fútbol. Pero reitero, lo mismo pasa en los equipos de fútbol profesional, que se convierten en tentáculos de empresarios que pertenecen al régimen, que, vuelvo a repetirlo, son empresarios que no compiten sino entre ellos, porque no pueden competir con los mejores, porque literalmente los mejores el régimen no los va a poder aceptar. Entonces, pero de alguna manera esta realidad insertó dinero en Venezuela. Venezuela tuvo unos años en los cuales a un jugador de fútbol se le pagaba $300,000 por jugar en Venezuela. Y el promedio público que llevaba... El UAM lo hizo. ¿Vale? Con un promedio o sea, llevabas gente al estadio o porque no cobrabas la boletería, pero el promedio de boleto pagado debía ser máximo 5,000 personas por partido. Que estabas hablando de que no generaban ni $100,000 por temporada. Yo no puedo ni hablar de, claro, eso sí, vender jugadores, y literalmente entonces yo invierto dólares que no sé de dónde vienen, los invierto en el futbolista y luego reconvierto esos dólares en dólares válidos porque vendo los jugadores o porque vendo todo este tipo de cosas. La verdad que se convierte en un negocio importante para ese tipo de empresariado. Pero el futbolista venezolano vivió, vamos a llamarlo así, de alguna forma, y el fútbol venezolano vivió una época de inversión. Entonces, la venezolanización que venía desde esa época que te hablaba antes, de más o menos 2003, 2004, nuestra generación, y viene y literalmente empieza este momento, se apodera de este ambiente político álgido que le trae mucha atracción y literalmente se convierte en una profesión, vamos a decirlo así, de alguna manera respetada y admirada. Entonces, desde ese punto de vista, tiene aspectos positivos, ¿no? O sea, se convirtió en una carrera para el venezolano que de alguna manera le ha dado, que ha cementado la carrera para profesionales. Es lo que decías tú al principio, de que se profesionalizó, ciertamente, o sea, se invertía ciertamente. Pero el problema es cuáles son las raíces de eso. Las raíces es lo que le estaba hablando antes, las raíces de esos que están podridas. Entonces, es muy endeble. Es decir, se cae este régimen y literalmente estos empresarios que viven de ese régimen no van a poder literalmente, o sea, no crearon una industria que genere. O sea, con la excepción del Caracas y el Táchira, que son los equipos que siempre han estado ahí, no tienes equipos que demuestren cómo se genera. Puedes argumentar de La Guaira, pero La Guaira es quizás el ícono más representativo de los representantes de esta nueva generación de empresarios del régimen apegados al fútbol, ¿no? Que son los dueños de la liga. Entonces, todo esto, literalmente, yo creo que esto, o sea, si tú lees los trabajos de investigación que han salido de prensa seria, o sea, las de investigaciones que hay con estos empresarios que llevan equipos de fútbol, empresarios que son literalmente apegados al régimen, que hoy día está penalizado en el mundo, todo el régimen ya es gigantesco, o sea, la influencia es muy grande. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que el fútbol venezolano, el profesional, la liga profesional, tiene unas raíces, o sea, es como lo que estaba antes en la federación con Esquivel, que cuando sale yo decía que había un nido de culebras, ahora invadió
toda la estructura del fútbol nacional y va a haber que limpiarla, va a haber que desentarla. Yo creo que hay empresarios, inclusive entre los que quizás están ahora, que se pueden salvar. Pero la estructura toda está así de doliente, porque digamos que fueron uno de esos ecosistemas tomados por el régimen muy temprano y que está temblando. Entonces eso es el fútbol. Pues. La Vinotinto, a ver, cuando nosotros hicimos FIFA.com, lo primero que hicimos fue generar el ranking de selecciones. Yo la verdad es que no soy muy partidario de ese ranking. Sin embargo, creo que la calidad de la selección venezolana, y por cierto, como producto de lo que estábamos hablando antes, el jugador venezolano ha salido, vamos a llamarlo así, ha conseguido valor, porque por un lado, el fútbol venezolano le ofreció, o sea, se apostó con dinero por ello, y por otro lado, a los mejores jugadores, se apostó por los mejores jugadores para llevarlos al mundo, con procesos también muy dudables. O sea, eso de agentes que tú dices, ¿de dónde salieron estos agentes con aviones privados llevándose los mejores jugadores por el mundo? La verdad que es difícil de literalmente entender. O sea, yo explicar. quisiera, claro, o sea, de hoy para mañana parece un agente con millones de dólares y aviones privados venezolanos de 30 y pico de años llevándote a los mejores jugadores de Venezuela. ¿De dónde sacan los dólares? ¿De dónde salen? O sea, no hay carrera, no hay nada. Entonces es parte de lo mismo. Pero, reitero, de alguna manera, ese proceso es muy parecido a lo que pasó con la Colombia de los 80, donde se llenó de dólares del narcotráfico, pero el futbolista colombiano ganó cada vez más imagen gracias a que fue promovido. Entonces, lo mismo pasó con Venezuela en esta generación. Entonces, tienen una selección de venezolanos que ya no juegan en Venezuela. Esa es la otra razón. Se desvirtúa la Liga de Fútbol Profesional porque al final, y hoy es peor que nunca porque el régimen está cada vez más débil y obviamente los dólares que invierten son más débiles. Entonces los jugadores de la selección están jugando por todas partes del mundo. Eso, por cierto, era parte de un proyecto que teníamos nosotros con Fútbol Mejor, de crear un fondo para invertir en jugadores y sacarlos del punto que, por cierto, lo hace también la MLS. La idea era ayudar a valorizar al futbolista venezolano desde ahí, pero hacerlo de manera cristalina, transparente y de Organizada. empresarios para el bien del fútbol. Las personas que no sabemos, como te dije, de dónde sacan los dólares y cómo es que están generando dólares con estos dólares. Entonces, todo esto es parte de lo mismo. La Vinotinto tiene unos jugadores extraordinarios jugando por el mundo que son imágenes del país y que son tipos extraordinarios y que de alguna manera se han mantenido como protegidos de ese problema. Entonces, pero creo que es una selección, Venezuela tiene el talento y la experiencia ahora en los jugadores como para disputarse no solo la clasificación, sino buenos puestos en un mundial. Pero hace falta una organización que lo sostenga. Y como último, creo que eso, lo de Dudamel, su salida, es exactamente lo que estoy tratando de explicar. O sea, al no tener un programa, todo literalmente es elaborado en la vuelta. Y como esta estructura de intereses oscuros tiene tantos años, al final a Dudamel se lo comió el mismo monstruo que él trató de aprovechar. O sea, él entró ahí sabiendo de que eso era así de oscuro y salió diciendo que eso era oscuro. Él ya sabía que eso era oscuro. Buen resumen. Es un muy buen resumen, es verdad. Entonces, claro, lo que terminó es comiéndosela, la culebra que él creía que podía sacarle provecho, se la terminó comiendo a él también. Y le va a pasar a cualquiera que entre ahí. Sí, pareciera que la oferta de Brasil, que aunque no le fue bien, fue más bien una salvación en ese momento para él. Sí, habría que entender muy bien cómo fue esa oferta, o sea, porque hay un término que va por todos lados, sobre todo con la venta de jugadores, que se llama préstamo garantizado.
Que pregúntaselo a los agentes por ahí qué significa un préstamo garantizado. Hay muchas formas hoy en día de que te lleven a equipos. O sea, la corrupción está por todos lados. Sí. El fútbol mundial está sufriendo. Entonces, por eso creo que hay que ayudar a limpiar, hay que estructurar organizaciones. La competición, y esto es uno de los trabajos que estoy haciendo hoy en día, es crear plataformas que ayuden a generar cada vez un deporte para un mejor futuro. Que todo tiene que ver con el término competición, entenderlo por lo que es literalmente una definición extraordinaria, que es además un sistema también maravilloso para la búsqueda de la excelencia del ser humano. Entonces yo estoy trabajando con cosas de esas, con tecnología, y ya pronto lo vas a ver. Buenísimo. Y eso puede ser sujeto de otro tema. Seguro. Bueno, la verdad que te quité muchísimo más tiempo del que esperaba, del que pensaba. Yo pensaba esto que iba a ser máximo 1 hora y no sé si ves el tiempo, pero te puedo comentar que tenemos 2 horas conversando. Pero ha sido muy grato, déjame decirte. Te lo agradezco y te salvaste que no empecé diciendo, había una vez un niño, pero como ven, así me he hecho viejito. Bueno, poco a poco. Bueno, Armandito, la Bueno, verdad muchas para mí es un gracias. placer. La verdad que hay muchas cosas aquí que no he hablado con nadie, así que creo que queda Qué bueno, qué privilegio. y he estado, como tú sabes, muchos años calladito, tranquilo, porque lo que quiero es salir a revolucionar de buena manera, Claro. con lo que lo que estoy haciendo, y ya llega el momento. Entonces, lo que tú acabas de escuchar ahí es, creo que, historia que merece ser grabada y escuchada por los jóvenes de Venezuela, para que entiendan que la Venezuela del mañana va a ser la Venezuela que trabajamos hoy, y no podemos seguir pidiéndole cacao a la gente, tenemos que hacerlo nosotros. Es verdad. Bueno, Cheche, muchas gracias por conectarte. Gracias a todos aquellos que han estado en esta larga conversa y seguramente han disfrutado de todo de lo que ha tenido a bien compartir Cheche Vidal con nosotros, parte de la historia viva del fútbol venezolano, y que ojalá, esperemos, podamos contar contigo y podamos contar con Cheche por mucho tiempo más para impulsar al fútbol venezolano con otra visión muy distinta a la que desde hace muchos años ya se mantiene. Bueno, ya que me das ese, tengo que terminar con algo. Yo creo que mi tiempo ya pasó, creo que es el tiempo de los jóvenes, y yo lo que quiero que sepan los jóvenes que escuchan esto, que yo estaré ahí siempre para ayudar a jóvenes con valores, Bueno, pero hay con maneras de ganas. estar. Hay jóvenes, la nueva camada o jóvenes que puedan tomar esto, pueden buscar la asesoría A eso me refiero. correspondiente, ¿no? Sí, a eso me refiero. Okay. Exactamente eso. Jóvenes como tú, por eso estoy haciendo esto. Muchas gracias. Bueno, sí, todos los que queremos un fútbol mejor, valga la retórica. Bueno, gracias por conectarse. Esto fue una conversa futbolera de lujo con Cheche Vidal. Posiblemente la hayan visto en 2 partes, lo voy a decidir ahora cuando lo editemos un poco para ver si colocamos esto en una sola parte o en 2 partes. Gracias, Cheche, de nuevo, y la invitación, por supuesto, a seguirnos no solo en el canal Fútbol en Línea TV en YouTube, sino en nuestras cuentas en Twitter, @naranjazos, @fútbol en línea o @futbolenlinea.tv en Instagram. Tus redes sociales, Cheche, porque siempre es interesante que la gente lea lo que a veces dices por Twitter. Mi Twitter son muy fáciles. Mi Twitter es chechevidal.com. Facebook, la verdad, lo uso con fines familiares, a pesar de que necesito, no sé, a lo mejor hacer una más pública. Y luego mi blog personal, si tienen todas estas historias, están documentadas en ese blog. Se llama Checheando, Checheand Zero. Creo que es checheando.blog o chechevidal.blog, no me acuerdo bien. .blogspot.com, yo creo que lo tengo abierto aquí, ya te voy a decir.
Vale. chechevidal.blogspot.com. Ese es el blog que explica toda esa transición que viví en Venezuela cuando llegué después del ciclo de FIFA.com. Está bien. Bueno, Cheche, muchas gracias entonces. Nos despedimos y hasta una próxima. Gracias, Cheche.